Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha comparecido a las 4:30 el ministro Torres para proclamar que el informe de la UCO demuestra que él no ha hecho nada y que está completamente limpio. Es impresionante porque uno lee el informe de la UCO y si algo demuestra es que Torres no está limpio de nada. O sea, sus implicaciones dentro de la trama Coldo, Aldama, etcétera, son absolutas y tiene algunas frases que son de verdad, en fin. Pero lo que me resulta interesante es el argumento. Es decir, la realidad no es la que tú ves, es la que yo te cuento. Créeme a mí, no creas lo que ven tus ojos. Y es interesante porque es la misma estrategia que está adoptando el gobierno en otros muchos aspectos. Los trenes son un desastre, pero el ministro Puente arguye que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Por ejemplo, el apagón fue una evidencia de que la política energética está equivocada, pero la opción gubernamental fue que no, la culpa es de los operadores eléctricos, que son unos vagos, o lo que fuera. Y así sucesivamente. En fin, los ejemplos son infinitos. Aquí tenemos dicho que el sanchismo funciona como una burbuja narrativa. Es decir, crea su propio mensaje y trata de que nada escape a esa burbuja. Esto es porque Pedro Sánchez es plenamente consciente de que no va a poder convencer al conjunto de la población de lo que él dice. Pero le interesa sobre todo convencer fanáticamente a sus seguidores. Por ejemplo, que la culpa de lo que pasó en Valencia no es de que no hubiera presas y cauces sucios, sino que la culpa es de Mazón, que no pudo parar con las manos la llegada de las aguas. Ese sistema de burbuja narrativa es terrorífico, porque para empezar es una gigantesca estafa. Pero sobre todo puede llevar a la gente absolutamente al delirio. Y viendo lo que uno va viendo por ahí, efectivamente da la impresión de que hay una buena parte de la sociedad española que está empezando ya a navegar en pleno delirio. Digo, esto sería imposible si no fuera por la concurrencia de unos medios de comunicación, unos medios concretos, no en general, absolutamente corrompidos, que se han prestado a este juego. Créame, algunos se han prestado porque se lo creen sinceramente, ¿verdad? Y unas élites sociales que mal que bien entran ahí, como por ejemplo los fiscales que el otro día acudían a aplaudir al fiscal general del Estado cuando salía del juicio contra él. ¿Sabe usted lo que ha dicho, cómo ha titulado hoy TVE, hasta que la gente empezó a llamar y que era un escándalo? Juicio a Miguel Ángel Rodríguez y al novio de Ayuso. Bueno, el juicio era el fiscal, pero lo que estaba vendiendo la televisión pública española era que el juicio era contra estos dos testigos. En fin, bueno, esto es lo que hay. Mire, al final el objetivo concreto es que es acobardarnos. Es que vivir fuera de la burbuja nos resulte insoportable. Pero mire, fuera de la burbuja se está mucho mejor que dentro, aunque solo sea porque desde fuera podemos ver a esa gente que está ahí atrapada como moscas dentro de un vaso puesto al revés. Queridos amigos, queridos camaradas que cantaba Gabinete Caligari, romped por favor la burbuja que os vais a volver locos. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Las Islas Canarias hoy además plenamente de actualidad por todo lo que usted sabe y que pasamos a relatar. Titulares. Empezando por el ministro Torres. Vamos a contar lo que de verdad dice la UCO sobre el ministro Torres. La verdad, lo que dice, lo que pone. Por cierto que hoy a Torres se le ha ido la olla y ha revelado el nombre del lugar donde iba a estar la refinería famosa de la que nadie había hablado. El tema de la refinería que traía Aldama sí que se había dicho, pero nadie sabía dónde estaba, porque Aldama lo había callado. Él lo ha dicho hoy en su comparecencia el ministro Torres, diciendo, y no sabe nada de una refinería en Arucas. Ah, o sea que era en Arucas. ¿Y tú por qué lo sabes? De verdad, ¿eh? En fin, lo contaremos. Lo contaremos y lo sabemos en compañía de Marta Castro, que estará hoy con nosotros, la portavoz jurídica de Vox, porque, entre otras cosas, Vox está también en el juicio al fiscal general del Estado. Bueno, eso tiene dos aspectos. Desde el punto de vista propiamente judicial, lo que ha quedado claro es que fue Álvaro García Ortiz el que dictó la orden de filtrarlo.
Bueno, y desde el punto de vista político, lo que ha quedado claro es que el gobierno ha declarado la guerra al Supremo. Y esto es fortísimo. Entre otras cosas porque pone a todo el sistema en una situación de fragilidad absoluta. Pues lo veremos. Veremos también, por cierto, porque es probable que Ábalos acabe en la cárcel. Esto lo veremos al final del programa, porque además hay novedades sobre la famosa novia, o lo que fuere, asturiana, de Ábalos, que ha dado a conocer hoy grabación de sus conversaciones con el gerente de la empresa que la contrató. El gerente en cuestión le explica cómo van a amañar el concurso para que ella entre. El gerente en cuestión ha terminado de director financiero, creo que es de Renfe, gracias a Óscar Puente. O sea, todo huele que apesta. Hablaremos de este asunto. Pero como hay vida fuera de allí, pues nos vamos a ir al Sáhara para recordar que hace medio siglo que se produjo la Marcha Verde, que estamos de aniversario, 50 años. ¿Y qué pasó realmente? Pues mire, casi nada de lo que nos han contado. ¿Sabía usted que el lobby marroquí ya funcionaba en tiempos de Franco y que había un poderoso lobby pro-marroquí dentro del propio gobierno del caudillo? ¿Sabía usted que fue Juan Carlos I quien pactó con Hassan, según los documentos de la CIA, hasta dónde tenía que entrar la Marcha Verde y dónde tenían que parar, no fuera a ser que se liara? Por ejemplo, son cosas que esta noche contaremos. Y luego, naturalmente, pasaremos por Valencia porque Feijóo y Abascal han hablado hoy sobre el futuro de Valencia y no sabemos muy bien en qué han quedado, la verdad. Creo que ellos tampoco. Nosotros contaremos lo que hay, las opciones y también las opciones que en este momento baraja el Partido Popular para encontrar un candidato que permita mantener el gobierno. Lo veremos. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que hasta la incorporación de Marta Castro, que va a ser dentro de un instante, son por este orden. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, acérrimo madridista, que sin embargo está hoy aquí y no en Anfield. Sí, que por cierto no sé qué estaba pasando en Anfield, pero vamos. Ahora te iremos contando. Pero bueno, estoy aquí encantado y siempre encantado de estar aquí. Por tanto, y efectivamente coincido contigo en el editorial. Tú le has llamado burbuja narrativa, yo le llamo la vuelta a la tortilla, es decir, que ellos siempre tienen una habilidad tremenda. Tú siempre pensando en comer. No, pero es que siempre le dan la vuelta, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Que le ponen el, o si quieres, de la moneda, ¿eh? Es una especie como de Juno, ¿no? Es una inversión de la realidad continuamente. Sí, totalmente. Es decir, que donde eran verdugos se convierten en víctimas, donde eran, como tú has dicho, acusados se convierten en acusadores, o al revés, etcétera. Y todo siempre cambiando. Pero lo más grave, y también en eso coincido contigo, es la doble narrativa que han impuesto. Una cosa es la realidad, que va por su cuenta, y otra cosa es el relato, que parece que es la única verdad, ¿no? La verdad, aunque se piense al revés, es lo contrario de lo que decía Machado, ¿no? La verdad lo que es, aunque se piense al revés. Bueno, pues aquí no, aquí es lo que diga. Y uno se da cuenta de esto fundamentalmente hoy, concretamente. Yo he estado revisando el relato o la narración de lo que pasó ayer en el juicio del del fiscal general del Estado, y si lees El País es una cosa y si lees El Mundo es diametralmente la contraria. Es otra, parece otra. Sí, pero incompatibles, es decir, totalmente. Es las dos caras de Juno, ¿no? Es una cosa alucinante. ¿Qué libro traes entre las manos? Pues mira, me traigo el libro que escribí, que tú conoces y tienes. Habrá que lo presentaste aquí además, en el Gato del Viernes, sí señor. Porque como tú has puesto en digamos, la escaleta del programa el tema del Sáhara y la Marcha Verde, yo en este libro escribí, yo creo que por primera vez, una explicación de ese tema, que recordarás, lo estuvimos comentando, me parece, en su día, cuando publiqué el libro, pero luego hablamos de eso, ¿no? Fenomenal, así será muy interesante. Fraga en aquel momento no era ministro todavía, no. Lo fue en el primer gobierno de la Corona, este fue el último gobierno de Franco. Y en el gobierno anterior. Estaba en Exteriores Cortina Mauri, ¿verdad? Y en Presidencia Carro. Sí, el pero presidente del gobierno era Arias Navarro. Sí tenía que ver en la medida en que Fraga formaba parte, digamos, del grupo, después de la última crisis de Franco, fue la crisis Matesa, cuando Arias sustituye a Carrero y tal y cual. Fraga formaba parte, digamos, del equipo de los militares, por así decirlo, de alguna manera. Había sido muy amigo de Nieto Antúnez y Muñoz Grandes y seguía en esa misma línea
Luego hablamos del tema. Luego hablaremos de... Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido. Don Carlos Flores Juberías, ¿cómo estás? Pues yo estaba dándole vueltas a lo que habéis comentado los dos, de las distintas ópticas o de las distintas perspectivas con las que unos y otros ven la actualidad informativa. Tengo aquí delante titulares de la prensa de hoy en relación con el asunto de Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez y Ayábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias. Un audio de Torres a Koldo revela su implicación en estos pagos. Estoy haciendo todos los esfuerzos. Así es como lo ve la prensa. ¿Y cómo lo ve Ángel Víctor Torres? El ministro dice que el informe de la UCO le exonera porque no habla de pisos ni de prostitutas. Es decir, que si la UCO te hace un informe en donde dice que estás hasta la cintura en el barro de comisiones, de enchufes, de tráfico de influencias, pero no dice putas, no te llevabas putas entonces a pisos bien, pagados con dinero estás... público, entonces, que diría Vizcaíno Casas, albricias pan de Madagascar, el informe de la UCO ha venido, vamos, rodado. Estamos súper contentos. Es decir, esa es, en primer lugar, la doble manera de ver la realidad. Y ese es, en segundo lugar, el retrato de los estándares éticos del actual gobierno. Es decir, si nos pillan con la mano debajo a la falda, malo. Pero si nos pillan con la mano en el tarro de las galletas, eso no pasa nada, eso se sobrelleva, eso es pecata. Bueno, esos son los estándares éticos de este gobierno. El tarro de las chistorras. Pues si solo fueran galletas. Don Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Hoy habéis tenido cortes? Hoy no, el gobierno ¿no? ha pasado ya de los plenos cortos a los no plenos. Ya. Así que esta semana estamos de vacaciones. Estoy aquí todo para ti. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Doña Mónica López de Paz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí una noche más. Y bueno, quería aprovechar para denunciar una injusticia porque venía hablando con la portavoz de Vox en Rivas y me ha comentado que este jueves va a tener lugar un acto, 6 de noviembre, con don Jorge Buxadé en Rivas, donde se va a hablar de la masacre a los cristianos perseguidos en Nigeria, sobre todo, ¿no? Y en otros países de África, ¿no? Y ha sufrido presiones el dueño del sitio donde se iba a celebrar y finalmente lo han podido cambiar, ¿no? Después de tener que hacer un montón de gestiones y demás para que se pueda celebrar en otro sitio, pero no se ha podido celebrar donde inicialmente estaba previsto. ¿Pero pues, siempre en Rivas? Sí, sí. Nada, y este asunto es extremadamente serio. Ayer Agullo en Barcelona querían partirle la cara. Al final solo eran 50, pero iban a por eso. El otro día Fernando Paz en Torrelodones. La nueva táctica es esta, es decir, extender el Antifa en... Se mantiene, se va a celebrar y yo invito a todo el mundo desde aquí a que acuda con don Jorge Buxadé. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Cercotel AB de Rivas. Ah, muy bien. En el Hotel Cercotel. Y vamos, que seguro que está estupendamente. Y además va a participar un párroco congoleño con el que ha estado manteniendo la portavoz Eliana Palacios de Vox en Rivas durante estos meses, desde mayo, varias conversaciones y demás sobre la situación allí, que es realmente entristecedora. Es terrorífica. Sí. No, vamos. Termina, que ahora paso la palabra a Carlos. No, que además yo creo que todos estos días, y además después de decir Trump que se estaba planteando en el caso de Nigeria, justo intervenir militarmente, creo que, vamos, yo que soy cristiana católica practicante, no puedo nada más que empatizar con todos los cristianos que están siendo perseguidos y masacrados simplemente por el hecho de serlo. Hubo un trabajo extraordinario de Alba Vila el otro día, que fue el domingo cuando se metió aquí en esta casa, que vamos a sacar trocitos, pero era fantástico. ¿Qué vas a decir, Carlos? Perdóname. Pues iba a decir que al hilo de esto, Trump no solamente ha dicho que está dispuesto a defender a los cristianos en Nigeria, sino que además ha emprendido acciones para ilegalizar a Antifa y considerarlo un grupo terrorista. Sí, por cierto. También lo han hecho en Hungría, por supuesto, también lo han hecho, si no me falla la memoria, en Países Bajos, y mañana mismo el Grupo Parlamentario Vox presentará una proposición no de ley para instar al Gobierno a interesar a la Fiscalía la ilegalización de las organizaciones que giran en el entorno, en el mundo Antifa, y que son las protagonistas de toda esta campaña de intimidación y de violencia que se está viviendo en todas partes. Mañana puede ser en Rivas, hoy era en
en Barcelona, Barcelona, la exacto. semana pasada fue en Pamplona, unos días antes fue en Vitoria, en cualquier lugar en donde alguien pretenda dar una conferencia, hablar, celebrar un mitin, diciendo cualquier cosa, porque algunas mentes bien pensantes pensan, bueno, es que el fascismo es una cosa muy mala y ser antifascista, ser demócrata exige ser antifascista. Bueno, si estuviésemos hablando del fascismo de los años 20, que por cierto vestía tan de negro como los antifascistas de los años 25, ¿no? Pues igual aún, ¿no? Pero es que se le cuelga el San Benito la etiqueta de fascista pues, a un señor tan civilizado como Gullo. Lo que le pasó a Fernando Paz el otro día es que se coronaron algunos. Paz. Y cuando le empezó a hablar y vieron que estaba hablando de Leovigildo y eso, se marcharon, claro, porque no era lo que esperaban, Leovigildo. ¿Quién será Leovigildo? Pues seguramente Leovigildo estaba más a la derecha que Mussolini. Seguramente. En fin. Bueno, sobre lo de los cristianos perseguidos, tenemos usted ha pasado por el programa 2 veces. Monseñor Aguirre, que es el obispo de Bangui, en la República Centroafricana, yo creo que es el único obispo español allí, lleva un montón de años además, que cuenta lo que hay, y el tío a pesar de todo sigue, está a punto de matarle 200 veces, extraordinario, a ver si lo volvemos a traer. Bueno, nosotros vamos, hablando de la burbuja, precisamente lo del apagón, que el otro día volvió a haber apagón, en 2 importantes localidades de la Sierra de Madrid, que son Torrelodones y Galapagar, por ejemplo, y mira aquí queremos contar usted, ojo con la emergencia energética, que lo de la climática no lo sabemos, pero energética seguro que hay, pues la hubo. ¿Y de quién se acuerda uno cuando truena? De Santa Bárbara primero y después de Comunidad Solar. Ignacio Martí, buenas noches. Muy buenas noches. Que efectivamente, apagón. ¿Apagón? Es que es increíble, además horas, ¿eh? Sí, y no solo en estas 2 localidades, también en Ourense, en Valladolid y en Cuenca la semana pasada también. Esto va en serio. Esto va en serio, sí, sí. Va a haber que acostumbrarse a vivir con ello, pero claro, acostumbrarse a vivir con ello implica también tomar medidas, ¿no? Exacto. Y nosotros lo que pensamos es que la mejor medida para combatir un corte de luz son las baterías domésticas, que lo que te permite es, cuando hay un corte de luz, se activa el modo respaldo y toda la energía que ha estado almacenando durante todo el día suministra y las familias pueden seguir con su actividad, el pollo congelado se mantiene intacto. Joder, sí, anda que no tiramos neveras el día del apagón general. Exacto, terrible. y los comercios obviamente que lo sufren muchísimo más por las grandes cantidades, pueden seguir con su actividad laboral. Esto le recuerdo a usted que no tiene nada que ver con las placas. Bueno, tiene que ver que ellos son los mismos, pero que usted puede tener un sistema eléctrico convencional, no necesariamente de fotovoltaico ni nada, y esa batería tendrá usted en su casa para guardarlo. Es, digamos, la versión mejorada de lo que hace 20 o 30 años eran los acumuladores, que te servían para una noche, una cosa así. Es exactamente eso. Pero claro, si eres no un particular que tienes pues tu batería, como las que salen en vuestra web, que hay varios, sino eres un comercio, o sea, un supermercado. ¿Hay baterías específicas para eso? Hombre, claro que sí. De hecho, tenemos ahora una promoción que si entran en nuestra web lo podrán ver. Son baterías que, aparte del respaldo, son baterías potentes y que duran. Obviamente nada que ver con las baterías de hace unos 10 años y obviamente, y es verdad, esperemos que sean peores de las que vengan en 10 años. Y sí, pero las que hay hoy en día ya son suficientemente estables como para... porque las baterías, aparte de protegerse contra cortes de luz, tienen una función durante todo el año, que es almacenar en las horas más baratas, claro, y consumir en las horas más caras. Ahora que sabemos cuándo es más cara la factura, cierras y tiras de batería, Exacto, efectivamente. es un mecanismo muy sencillo, pero que la energía, igual que el agua, no nos damos cuenta lo importante que es hasta que pasan estas cosas, ¿no? Y cada vez más la energía será más cara porque tenemos crisis energética, cada vez más el agua tendrá mucho más valor y estos son inversiones obviamente a largo plazo para poder protegerse ante esto. ¿Esto vale lo mismo para el sistema eléctrico convencional que para la gente que haya contratado autoconsumo remoto? Exacto, esto son baterías que nosotros pensábamos que las baterías solo están conectadas a un sistema fotovoltaico, como tú bien has dicho, Javier. No, estas baterías se pueden conectar directamente a la red y obviamente con autoconsumo remoto es lo mismo. Lo que pasa es que toda la energía que tienes es energía solar que trasladamos de nuestros parques a los domicilios y a los locales. Preguntas del respetable. Una de ellas, si existe todavía la posibilidad de hacer una prueba de autoconsumo remoto sin compromiso.
Esto era para el 21 de octubre, que era el Día Mundial del Ahorro de Energía, Sí, pero como tuvimos muchísimas peticiones, sobre todo de la audiencia del Gato al Agua, hemos decidido que con una palabra clave muy específica podemos obviamente ampliar solo a la audiencia del Gato al Agua con el código miau. Me parece una idea fantástica. O sea, con el código, o sea, usted llama por teléfono y dice... Tú no sabes lo bien que nos lo pasábamos en la oficina diciendo, bueno, pero tenía que ser un código, tenía que ser un código especial para la audiencia del Gato al Agua. Y sí, la audiencia del Gato al Agua durante varias semanas vamos a ofrecer, porque hubieron muchas peticiones y es una lástima que se quede gente fuera por unas horas, ¿no? Y entonces creímos que era la mejor decisión. Más información ahí, 980-2812. ¿Y en vuestra web? En nuestra web comunidadsolar.es. Comunidadsolar.es. Recuerde, y son los que no arrancan olivos, que esos son otros. Y un día le contamos quiénes son. Estos además lo que hacen es cultivar setas de bajo, me contó el otro día. Sí, setas de cardillo y tal. Sí, intentamos cuidar también todo el ecosistema donde están el parque solar, primero para que no perjudique con malas hierbas los paneles, y también de paso pues cultivar cultivar y que sea bonito, que sea totalmente respetuoso con el ecosistema, obviamente. Ignacio Martí, gracias mil. Muchísimas gracias. Recuerde, Comunidad Solar 980-2812. Desde que empezaron a venir aquí, hace ya años, la idea era a ver cómo consigo que cualquiera de nosotros pueda beneficiarse de estas cosas sin necesidad de ser una gran empresa, el ciudadano de a pie. Y desde entonces es lo que están haciendo. Así que, de verdad, no lo dude, 900. Además, usted llame y pregunte. Porque es que desde el principio lo que se dedican es a resolver problemas concretos. Usted llama y les cuenta lo suyo. Y seguro que tienen alguna fórmula que les venga bien. 980-2812, comunidadsolar.es. Código miau. Me parece una idea genial. Vámonos a la publi y a la vuelta con Marta Castro. Vamos a ver el gato encerrado que hay en lo del ministro Torres. 22 horas 11 minutos, 21 y 11 en Canarias, y vamos con la noticia del día, que es la ampliación del informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres y su sorprendente versión de los acontecimientos, que es lo que hemos visto a las 4:30. Además de eso tenemos al fiscal, claro, segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado. Y en medio de todos los fregados, doña Marta Castro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Vox está personado en el asunto fiscal? Sí, como acusación popular, bajo la dirección unificada de Fundación Foro y Alternativa. ¿Vox está personado en el asunto del hermano? El asunto del hermano en Badajoz también, ahí la dirección la lleva a manos limpias y estamos nosotros de acusación popular. ¿Vox está personado en el asunto Coldo, mascarillas? Sí, en los dos, en la Audiencia Nacional, en la parte de los que no están aforados, bajo la unificación es de la asociación Hazte Oír, y en el Supremo, por supuesto, que la unificación es del PP, pero vamos, activos en todos. ¿Vox está personado en el asunto Begoña? Por supuesto, en el asunto Begoña... ¿Son varios asuntos también? ¿O sí, no, ahora mismo... ¿Es cátedra? Claro, ahora mismo todos los delitos se está dilucidando si se llevan conjuntamente al Tribunal del Jurado y luego ahí algún otro delito que posiblemente quede fuera del espectro que lleva el Juzgado 41 y que acaben abriéndose en otros juzgados. Que son los que de personal son de Catarroja, que ahí no estáis. Sí, también estamos en Dana. En O sea, Catarroja, es que en ese, también como acusación popular, pues ahí hemos defendido desde el principio que como nuestra visión es como la responsabilidad, habría que analizarlo también en sede estatal, como la responsabilidad también habría que derivarlo y tenemos ese frente común muy importante. Esto no es de lo que íbamos a hablar, pero como la gente está muy sensibilizada con esto, yo sí te voy a preguntar. O sea, va a declarar ayer, creo que fue, Marisol Vilaplana se llama, sí, la periodista esta. Y Maribel. le dice, perdón, Maribel. Y le dice la juez,
usted no se ponga nerviosa, que a quien se va a juzgar no es a usted. O sea, da por hecho ella que va contra Amazon, que no está siendo juzgado ahí, que yo sepa. Es que ha habido, le han ofrecido, en 2 ocasiones la jueza le ha ofrecido ir a declarar voluntariamente y no lo ha visto oportuno. Pero el problema que yo veo ahí jurídicamente es que nosotros desde luego hemos instado pues cómo tendría que estar participando como imputado la Confederación Hidrográfica del Júcar, cómo tendría que estar imputado también el Gobierno Central. Por eso presentamos una querella ante el Tribunal Supremo, que está durmiendo el sueño de los justos, y para analizar las responsabilidades, es que las más importantes van a quedar sin investigar. Es que ese es el tema. Es verdad que la juez, esto es, yo sé que usted quiere que hablemos usted prefiere que hablemos del asunto de Valencia que del asunto de Ángel Víctor Torres, yo ya lo sé, porque el escándalo realmente, a mi modo de ver, está en Catarroja. ¿Es verdad que ha desautorizado un informe de la Guardia Civil la juez? Eso es algo inaudito desde mi punto de vista del ejercicio profesional, que no solo inaudito, prematuro, extemporáneo, esto lo hemos dicho por escrito en cuanto hemos tenido que hacer las alegaciones, porque en el momento procesal en el que estamos, un informe pericial de la Guardia Civil, primero, que son todos totalmente rigurosos y con datos contrastables. Pero es que además tampoco es función del juez instructor en ese momento hacer las valoraciones de una prueba, que es una prueba técnica, objetiva, pericial. Acerca de la Confederación del Júcar. Efectivamente, acerca de ningún informe que presente la Guardia Civil. No, el juez instructor instruye, eso, ¿no? Claro, y no hace valoraciones, no enjuicia. Y entonces ya que haga, cuando la Guardia Civil ha ofrecido todos los indicios, todo el detalle y todos los fundamentos en las que basa sus conclusiones, pues nos resultó muy sorprendente, y esto es lo que pusimos también en el escrito que nosotros hicimos. Marta, en las además, alegaciones. imagino que el informe se lo pediría al juez. Sí, efectivamente, y fue curioso porque una de las cuestiones que la jueza echaba, digamos, en cara a la Guardia Civil era que se había extralimitado en su función, pero si no tiene límites, o sea, si tú mandas a investigar a la Guardia Civil sobre unos hechos en concreto, pues la Guardia Civil investiga. Claro. Entonces, el resultado de su investigación, que le ofrece con indicios, con pruebas y contundentes, pues las conclusiones no pueden estar dirigidas. Hasta aquí vamos a contar. Ya dedicaremos un día, les está prometido y vamos a hacerlo, a lo que está pasando en Catarroja. Pues insisto, yo que soy el único que no tiene estudios de derecho en la mesa, salvo los de periodismo que son plenamente superficiales, empezáis un escándalo descomunal lo que está pasando allí. Pero bueno, a ver, hoy estaba entre otras cosas el fiscal. Vamos a ver, es la primera vez en la historia del género humano en la que un fiscal general del Estado se sienta, en este caso en un banquillo, pero porque le han dejado, en fin, se sienta ante un juez para ser acusado de algo. Es alucinante. Lo digo así porque para subrayar la importancia de lo que estamos viviendo, que al final todo queda camuflado en que si tienen la peluca o el peluquín del novio de Ayuso, no sé, nada. O sea, eso del fiscal es alucinante. Vamos a ver lo que ha pasado hoy, parte de lo que ha pasado hoy nos lo cuenta Gloria Sacristán y ahora entramos en materia. Segunda sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz. La primera en sentarse ante el juez ha sido la jefa de prensa de la Fiscalía General, Maredo, quien ha asegurado que los detalles de la nota de prensa que relataba las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía se los dictó todos el fiscal general. También ha declarado el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, que ha admitido que se opuso a publicar la nota de la Fiscalía. Finalmente, la nota se publicó el 14 de marzo con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras recibir la orden directa, según Almudena Lastra, del fiscal general. Por su parte, el exsecretario de Estado de Comunicación de Moncloa, Francesc Vallès, ha negado haber dado instrucciones a la Fiscalía. ¿Desde la Secretaría de Estado de Comunicación dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase? Para nada. Imposible, nunca hemos tenido relación para nada. No. Otro de los que se ha sentado ante el juez ha sido Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ha reprochado que siempre se haga referencia al caso Ayuso o al caso de la pareja de Ayuso y no al caso de la sociedad de Alberto González Amador. También ha defendido que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un delincuente ni un defraudador. Él nunca ha declarado ser
confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. También le ha tocado el turno a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien ha defendido que se enteró por los medios de la filtración de su expediente y acusa al fiscal de haberle matado públicamente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto. Tu derecho a la defensa se ha roto. A partir de ese día, nadie es consciente del daño que se me ha producido y a día de hoy se me sigue produciendo. Como toda la pedrosfera en lo que está es en contar que aquí están juzgando en realidad al novio de Isabel Díaz Ayuso, vamos a recordar lo que estamos juzgando. Se está juzgando al fiscal general del Estado. ¿Se puede decir que es por un delito de revelación de secretos? Sí, se puede decir y así está reflejado y precisamente es ese, el gravísimo. O sea, me parece que pulveriza con este delito que el fiscal general, repito la palabra, no encuentro otra mejor, o sea, pulveriza todo nuestro sistema de garantías constitucionales. A todos los, podríamos ser todos González Amador. Es que, ¿cómo es posible que el fiscal general, las instituciones, o sea, una institución, la cúpula, la cúspide de los que tienen que perseguir el delito, haya hecho o haya cometido un delito en sus funciones, en sus propias funciones? Ya el esperpento que nos parece a todos los letrados, yo creo, y a todos los juristas, es verles sentado en el estrado con la toga y haciendo uso de todas las prerrogativas. Me parece como es que es indigno, es absolutamente indigno. Mónica. A mi juicio, vamos, no es total y absolutamente insólito, como comentaba Marta, porque es la primera vez en nuestra democracia en la que vemos que un fiscal general está siendo imputado y procesado porque... En nuestra democracia, en nuestras dictaduras, en todas las repúblicas anteriores. No, sí. Desde los tiempos de... Efectivamente, lo nunca visto. Y es pues la persona, ¿no?, que persigue el delito, que garantiza la legalidad y le tenemos ahí en el banquillo y no pasa nada. Es más, tenemos a los propios del gobierno, veíamos el otro día el vídeo, ¿no?, en el que salía de esa primera sesión del juicio y demás, a todo su entorno y a toda su cúpula aplaudiéndole y generando una situación de impunidad totalmente, como si no pasara nada y se le está quitando gravedad a un asunto que desde luego es, vamos, insólito a más no poder. Carlos, perdona. ¿No? Y todo esto teniendo en cuenta que la misión de la Fiscalía, 124 de la Constitución, es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía y el interés público. Siempre nos acordamos del interés público, de preservar el interés público. Sí, pero la misión de la Fiscalía es preservar también los derechos de la ciudadanía. Y ahí tienes a un ciudadano que, aparte de ser el novio de Ayuso, sigue siendo un ciudadano y sigue estando dotado de la presunción de inocencia, diciendo: este tipo me ha arruinado la vida, este tipo me ha convertido en el supervillano del país, este tipo me ha puesto en el centro de atención de todos los medios, en el centro de la diana de todos los medios de comunicación y de todos los partidos de izquierdas de este país. Literalmente me ha arruinado la vida. Y encima lo ha hecho pasando por encima de todos los que se supone que estaban al control de eso. Es decir, el fiscal redactó la nota, el fiscal dijo que se publicase la nota, el jefe de prensa dijo: así no se hacen las cosas, la otra jefa de prensa dijo: yo no lo publico. Y el fiscal, por encima de todos sus colaboradores, manda a publicar una nota, repito, que viola los derechos fundamentales de un ciudadano. Por muy novio de Ayuso que sea, que dispone de la presunción de inocencia. Marta, luego Jesús. Sí, es que además no podemos olvidar en la propia situación del juicio. El fiscal, o sea, está siendo acusado por un jerárquico inferior. Que él no haya dimitido, eso supone, me preocupa muchísimo la trascendencia después del resultado de lo que pueda tener el juicio y sobre todo la gravedad que hemos puesto todos de manifiesto de cómo nos podría afectar a cualquier ciudadano. Si ya no tenemos la garantía de la protección que ofrece el secreto, de la protección que ofrece la conversación entre letrados, la protección que debe tener la conversación entre letrados y fiscalía, haya o no
no acuerdos, es que se está poniendo en entredicho de nuevo, otra vez por el Gobierno, las instituciones. Ahora ya es Fiscalía, lo próximo ya sabemos que será la Judicatura, y yo creo que esas son las bombas que está poniendo el Gobierno para destrozar nuestro sistema democrático. Otra vez más, ya sabemos que no es la última, ni lo será, ni la primera. Jesús, ¿ibas a decir? Sí, yo creo que tú has dicho, torpedeando absolutamente el Estado de Derecho, ¿no? Pero además hecho por el Fiscal General del Estado, que efectivamente tienes tu razón, es la primera vez en la historia que pasa esto, pero también yo creo que es la primera vez en la historia que un fiscal se sienta en el lado, no en el banquillo, es que no está en el banquillo, está en el lado de los defensores, ¿eh? Y además al lado del fiscal también, para colmo, que no sé si ha habido un fiscal se ha sentado ahí alguna vez, la verdad, me parece a mí que en la vida. Pero bueno, yo creo que al final va a seguir manteniéndola y no en Vendaya, de tal manera que la próxima es contra el Tribunal Supremo. ¿De qué forma? En mi opinión, aunque respeto a la presunción de inocencia del propio Fiscal General del Estado, por supuesto hay que respetarlo, pero puede ser, y lo más tal y como se está viendo, es que se haga una sentencia condenatoria. Si se hace una sentencia condenatoria, ya han anunciado, porque la primera táctica que pusieron de manifiesto ayer, la abogacía del Estado y la propia Fiscalía, es la nulidad de las actuaciones y la denuncia de la práctica de la prueba, etcétera, etcétera, como indefensión del tema de la prueba de los que le cogieron. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Recurrir en amparo. ¿Y qué pasa si recurren en amparo? Y ahí está la cuestión. ¿Es o no suspensivo el amparo? No, en principio no, el recurso de amparo no es suspensivo, no suspende la ejecución de la condena. Pero no obstante, el artículo 58, creo que es de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, le atribuye al tribunal la facultad de poder suspender. ¿Cuándo? Cuando es de imposible reparación el daño que pudiera producirse y cuando además de una relevancia notoria, importante, etc. Por tanto, podemos vernos con que si se le condena, no nos olvidemos que independientemente de los años de cárcel que puedan caerle, lo que sí que es evidente es que le va a caer la inhabilitación absoluta, al menos por 10 años, implicaría automáticamente el cese. Pero si él recurre y el Tribunal Constitucional, que puede pasar, porque si todos sabemos quién nombró al Fiscal General del Estado, como ha dicho bien, también sabemos quién nombró al Tribunal Constitucional. Luego, si nos vemos en la tesitura de que el Tribunal Constitucional nos vuelve a hacer lo de la amnistía y lo vemos salvando a este personaje, admitiendo la no ejecución de la condena y, por tanto, que él no dimita, sería el colmo. ¿Cómo se indultó a los de los seres? ¿Cómo se Claro. indultó a los de los seres? Sí, sí. Es un poco, parece que es lo que quieren jugar, ¿no? Eso es, sí. Y como dice Jesús, en cualquier caso va a estar en entredicho el Tribunal Supremo, porque si absuelve, va a estar en entredicho porque yo, desde mi punto de vista y mi humilde opinión, hay unas pruebas muy contundentes de que se ha producido y yo creo que lo más probable es que, desde luego, lo dejo en el aire, es que más seguro es una condena, salvando la presunción de inocencia. Hay unas pruebas muy contundentes. Y luego hay otro detalle que no quiero que se nos olvide, por si hay que... cómo el fiscal general es que ha borrado su teléfono. Pues claro, es que efectivamente. Es que y hoy, si no me equivoco, era hoy o ayer, no me acuerdo, cuando preguntaron sobre el supuesto protocolo de borrado, que ni protocolo ni nada. Claro, pero efectivamente, pero ¿cómo es posible alguien técnico en derecho, bueno, a nadie en su sano juicio inmerso, menos siendo el fiscal y cualquier letrado, es que a nadie nos cabe en la cabeza borrar, aunque fuese por protección de datos. Marta, que podemos vernos la situación de que este señor condenado continúe. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando usted escucha al gobierno decir eso. Es que no hay pruebas. Joder, porque las ha borrado. Claro, es que ese es el tema. Pero ha borrado ni pruebas ni no pruebas, lo ha borrado todo. En fin, pues, una cosa, hablando de contestar, y ahora pasamos a Ángel Víctor Torres. ¿Qué contestas tú al gobierno, todas las partes personadas allí, cuando dice aquello de que en realidad lo que se está persiguiendo al fiscal general del Estado por haber denunciado un delito? Bueno, pero ¿cómo que contesto al gobierno por estar persiguiendo? Es que
vamos a ver, es que es como la persecución, lo que declaraban cuando se decía que era un juicio político a los golpistas en Cataluña. O sea, no, hay pruebas. Se han guardado todas las garantías, se está ofreciendo el principio de contradicción, de prueba, de igualdad de armas, las declaraciones, el cumplimiento riguroso de la ley de enjuiciamiento criminal y que precisamente no haya ninguna causa de nulidad ni ningún fallo formal que pueda provocar, que pueda decaer del procedimiento. Pero la falta inicial de García Ortiz fue realmente el hacer todo esto para perseguir un delito, para declarar un delito, para denunciar un delito, para lo que dice el gobierno. Es que aquí hay dos perspectivas, yo creo, muy importantes, que una es la comisión del delito stricto sensu revelación de secretos, que es que como va quedando probado sale a la luz, y luego la otra parte que es se revela secreto de este ciudadano porque es quien es. Vale. Entonces, esa parte política, esa parte que se utiliza políticamente, es lo que ya añade una gravedad extraordinaria. ¿Hace notas de prensa el fiscal general del Estado por cada delito del que tiene conocimiento? Claro, bueno, es desde luego esa retórica, ¿no? Esta retórica. Claro, de qué es, efectivamente, es la cuestión. Bueno, pues ahí estamos. Aquí el fiscal, y ya seguiremos hablando porque la paciencia de Marta es infinita. Vámonos a Ángel Víctor Torres, que esta es la otra, claro. Hoy hemos conocido, sabe usted que ayer salieron 80 y tantas páginas de 300 y pico. Hoy ya tenemos todo y además los anexos y alguna grabación, la verdad es que para no creérselo. Bueno, vamos a ver. Ángel Víctor Torres ha dicho esto. Después de más de 400 folios, la UCO no detecta ninguna actuación ilícita, ilegal por parte del presidente de Canarias que fui y por parte de mi gobierno. Las actuaciones que se hicieron fueron para defender siempre el interés general, jamás el interés propio. Las consideraciones finales no añaden que se investigue a nadie por parte de la Unidad Central Operativa. El Tribunal Supremo ya ha finalizado su instrucción y después de que el juez Puente pidiera a Aldama que entregase pruebas contra Torres, no solicitado en ninguna condición, por tanto quedan también evidenciadas sus falsedades, sus mentiras y sus vilezas, por lo que interpondremos, ahora es el momento de poder hacerlo tras las dos demandas presentadas, una demanda por la intromisión al honor familiar y personal. Bueno, que sepa usted que prácticamente todo lo que he dicho es mentira, porque le ha dado la vuelta, es una cosa asombrosa. Madre mía. Yo subrayaba antes, por cierto, algo que estamos reparando ahora, en fin, todos, porque claro, han pasado muchas cosas. Sabe usted que una de las cosas que contó Aldama es que estaban negociando con Torres la instalación de una refinería para refinar petróleo venezolano en Canarias. Esto es una publicación, aquí lo hemos contado, y ya está ahí. Y hoy dice Torres, no hay nada de una refinería en Arucas. En Arucas. Nadie había dicho que fuera en Arucas, pero él lo sabía, asombrosamente. En fin, bueno, esto es lo que ha dicho Torres. ¿La verdad cuál es? Esta. La Guardia Civil vuelve a poner el foco en uno de los miembros del Gobierno. Un informe de la UCO revela que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, intervino directamente en la tramitación de los contratos de mascarillas investigados en el caso Koldo. Los agentes señalan que cuando Torres era presidente del Gobierno de Canarias, presionó internamente para que se abonaran casi 8 millones de euros a una empresa vinculada a la trama Soluciones de Gestión, pese a las dudas existentes sobre la calidad del material y la legalidad de los contratos. La investigación apunta que el ministro mantuvo comunicación constante con Koldo García, el exasesor de Ábalos y el que es considerado el intermediario principal de la trama. Según la UCO, esa relación permitió acelerar pagos y mover influencias dentro de la administración canaria en pleno estado de alarma. El informe también muestra que altos cargos del Ejecutivo Autonómico colaboraron para facilitar esos expedientes, lo que amplía el alcance político de la investigación. A su vez, el documento de la UCO refleja que el ministro mantuvo un seguimiento activo del expediente, interesándose por los importes y por el avance de los trámites. El informe llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que suma así un nuevo frente judicial vinculado a la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia, lo que pone sobre la mesa la gestión del dinero público en los meses más duros de la pandemia y la necesidad de aclarar quién tomó las decisiones, por qué y a quién beneficiaron realmente. Esta es la descripción pulcra de los acontecimientos, como hace siempre Marta de Santiago. Ahora hay que escucharles a ellos. Y, joder, la verdad, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Lo más flojo es eso de si lo consigues, te dejo que me violes. Y todo el mundo preguntándose, ¿lo conseguiría? En fin.
Marín Vallejo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mintió en el Senado. Dijo no tener ninguna relación con Víctor de Aldama y que no se encontraría ninguna prueba. Ningún trato con el señor de Aldama, ninguna relación estrecha con el señor de Aldama. No encontrará jamás ningún mensaje, llamada de teléfono o cualquier otro mecanismo en el que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie no conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado, sino ni siquiera solicitarlo. Pero la UCO ha aportado al juez que investiga el caso Koldo mensajes que demuestran una supuesta cita el 15 de julio de 2020 en Madrid, en la que presuntamente abordaron el retraso en el pago de las mascarillas que la mercantil del empresario había vendido a Canarias. Ángel Víctor Torres también mintió cuando dijo no tener ninguna relación estrecha con Koldo García, pero la UCO aporta mensajes que demuestran que no dijo la verdad y que sí resultó tener capacidad para intervenir en los pagos. En uno de ellos, Koldo suplica al entonces presidente canario para que pague las facturas pendientes de mascarillas a las empresas de Aldama. Por favor, puedes intentar que acepte. Si lo consigues, se acabó esta mierda, me dicen. Y según yo leo, no es tanto. Por Dios, si lo consigues, me dejo violar por ti. Postdata, lo último no. Un lenguaje totalmente tabernero, lejos de una relación institucional, como dijo el ministro. De hecho, en uno de los mensajes, cuando Torres le dice a Koldo que se encargaría personalmente, el exasesor de Ábalos le responde así. No voy a darte un beso porque tardo un poco. Pruebas que señalan directamente al ministro, el mismo del que Sánchez se declara admirador incondicional. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar. Pues su ministro excelente le involucró en la compra de test PCR. Trató por todos los medios que estos test de antígenos se compraran a una empresa de un socio de Aldama, dejando caer que recurriría al presidente del gobierno. Hola, me pide ella una semana para lo de los antígenos, se lo doy y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora, pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro. Que no sería Pedro Picapiedra, era Marina Neila, no Marín Vallejo, en fin, mil perdones. Bueno, vamos a ver, lo que le decía Koldo a bueno, menos mal que Armengol solo la llamaba cariño. Joder, que imagínate. Bueno, ¿a qué te huele esto? Bueno, es que apuntó la UCO ya hace meses en el primer informe y ya sabéis, Vox ha sido muy activo en el análisis y es que la UCO el último atestado es que corrobora, y así lo puedo decir, corrobora todo lo que hemos ido nosotros pidiendo en el juzgado. Es que no pedimos gratuitamente que se tomase declaración como investigados en octubre, en el 2024, en la Audiencia Nacional, a los ministros que estaban en ese comité de expertos. Es que en el que aquí me habéis oído repetir 1000 veces. Sí. Me ha gustado mucho lo de el impulso activo, que dice, impulsaba activamente la contratación. Bueno, tan activamente que estaba muy preocupado por el impulso, porque están hablando de 5 millones de presupuesto en uno. Y otros negocios porque no salieron. Que, ojo, que eso también... Y ahí Fiscalía, estamos esperando que Fiscalía investigue dónde está la conexión de Megalab, Pronalab, que también me has escuchado y me has preguntado varias veces por ella, y cómo en la investigación lleva a más cosas. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir más? Ya no solo son los mensajes tabernarios, como decía, sino lo que demuestra el modus operandi, que en realidad es el mismo en todos los ministerios. Lo mismo que se ha analizado durante todo este tiempo en el Ministerio de Transportes, que pues tanto Adif, Puertos del Estado, pues aquí pues ya también la línea, el cupo navarro, pues seguimos con el cupo canario. Y no nos olvidemos, nos falta el cupo balear. Armengol ha tenido una comisión de investigación en el Parlamento Balear, que además se han examinado la misma empresa que gestionó las mascarillas, las mismas deficiencias en las mascarillas, las mismas empresas que hicieron los fletes y los transportes de las mascarillas.
O sea que a mí me gustaría que se incrementase el ritmo de investigación, pero creo que tienen muchísimos. Vamos por partes. Mónica, Carlos, ¿a Carlos hay que hacer una pregunta concreta? No, bueno, en mi opinión, después de ver además estas declaraciones que acabamos de escuchar, la verdad que me parece que no pueden tener más desvergüenza entre todos ellos, que falta de pudor y de todo, y esta trama a mí desde luego me parece digna de estudio, porque de verdad que es que cada día hay nuevas implicaciones, nuevos audios, nuevos mensajes, o sea, todos los días conocemos una cosa nueva que yo no sé vosotros, pero de verdad que yo me pregunto, pero es que ¿qué más va a salir? O sea, mañana, ¿qué va a pasar? Porque efectivamente supera a lo anterior. Es impresionante. Carlos, una cosa te quería preguntar, en términos más políticos que jurídicos. O sea, ¿a ti no te llama la atención que un tipo como Koldo, o visiblemente tosco, sin embargo tenga tal capacidad de influencia sobre los más altos cargos del Estado por sí mismo? Me has leído el pensamiento. Nosotros ya tenemos aquí muchas horas de vuelo juntos, ¿no? Cualquier persona normal, nuestros espectadores que son gente de orden, pensará que en unas circunstancias de emergencia o no de emergencia, pues lo habitual es que el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Baleares, pues tenga su Consejería de Sanidad, que en esa Consejería de Sanidad pues haya una Dirección General de Suministros y que el señor Director General de Suministros tenga una cartera de proveedores, y entonces llame a sus proveedores 1, 2, 3, 4, 5 y les diga: necesitamos mascarillas, ¿a qué precio me las pones? Pues espérate que consulte. Uno pensaría que esto es lo normal, ¿no? Y aquí lo que vemos, ¿qué es? Aquí lo que vemos es a un portero de puticlubs llamando a proveedores fantasmas de China o de Madagascar para ofrecer al triple de precio de mercado al presidente autonómico de turno o al ministro de Sanidad de turno. Y si no, llamamos a Pedro, presidente del gobierno de turno, los negocios de los que estamos hablando. Es decir, ¿es normal que un portero de discoteca o un portero de puticlub se dedique a negociar en mascarillas con el ministro de Sanidad a un teléfono y el presidente del gobierno al otro teléfono? ¿En qué país? Para vender un material que el propio Departamento de Sanidad de Canarias ha dicho que esto no vale. Que era defectuoso. Es que es increíble. Y que estaba a un precio, a un sobrecoste elevadísimo, que por eso tuvieron problemas y por eso estaban nerviosos, ¿no? Que resulta que había un sobrecoste y que nadie les daba la autorización. Pero espera que hablo con Pedro. Esto es importante, esto que se llama. Luego están los sobrecostes, luego están el material que no se entrega, el material que se entrega mal, el material que se entrega defectuoso, el material que no se entrega lo que se había pagado, el material que se entrega pero luego no se utiliza y acaba pudriéndose en un hangar. Todo eso, pero lo más alucinante, repito, es que en este momento clave, crítico, en el que estaban españoles muriendo a miles, la salud de España dependía de un portero de puticlub puesto al teléfono del ministro. Subrayaba Marta esto y es muy importante porque, entre otras cosas, todo esto demuestra que en España los funcionarios, por lo que se va viendo, estaban cumpliendo su trabajo bien, ¿eh? Advertían, no sé qué, que esto no se puede hacer, este pago no lo veo claro, lo retraso y tal. O sea, son los mandos políticos del PSOE los que han torcido la mano, en fin, del... Justo te iba a comentar eso, de cómo obligan y de cómo, o sea, cuál es la influencia y el poder que tienen, que posiblemente sea la de colocar a sus peones, quitar y no puestos de trabajo en aquellos que pueden hacer, con que están una infección en todas las instituciones de los ministerios. Pues hay un momento en el informe, que además creo que está en un audio, en donde le dice a Koldo, porque él se queja a Koldo de que no le pagan a tiempo el dinero que deben pagarle, le dice textualmente, referido a la funcionaria que ha puesto la pega, porque además dice que el precio es escandaloso y tal igual, o lo soluciona o lo levanto por el aire, o lo levanto para el aire, dice. Ha dicho que es una expresión canaria. Hoy Carlos ha dicho que es una expresión canaria. Por el viento y eso también es expresión canaria que la relación con Koldo es ocasional. Cosa que también dijo el presidente del gobierno el otro día. Hoy ha dicho que es estrechísima. Hoy ha dicho estrechísima en su comparecencia. Si es que les están picando. Pero solo me queda Pedro. Solo me queda Pedro. Es la frase. Pero sobre todo es que no olvidemos ya lo de el uno ya
es que es otra prueba más. Es otra prueba más que añade ya a la constancia de intervención, o sea, de cómo es, pues como ha dicho muy bien el Tribunal Supremo, una organización criminal, no es un gobierno, es una organización criminal que maneja el gobierno. Sí, pero de todas formas aquí hay una serie de, en fin, de actuaciones en torno a todo. Pongámonos en las mascarillas, ¿no? Por supuesto, las mascarillas en un momento determinado dice que las facturas, no os preocupéis con las diferencias de facturas y tal igual, que no se sabe muy bien qué es, pues lo solucionarán Pedro y Salvador, es decir, Illa y el presidente del gobierno. Yo creo que es la primera vez que se menciona directamente al presidente del gobierno en la trama en sí. No sé si antes se le había mencionado. Había menciones, había unos WhatsApp ya que estaban en la Audiencia Nacional antes de pasar al Tribunal Supremo, en el que ya había una mención en concreto en la noche del 20 de enero del 2020. Delcy Rodríguez en España. Ahí había unos mensajes en los que la famosa llamada de bien, está Delcy. Y la contestación es bien. Pero, Marta, quiero decir que la implicación, el conocimiento, todos hay ya, vamos recopilando testimonios además por contradicciones, tanto de las declaraciones que se hacen en las comisiones parlamentarias, en el Senado en especial, como de las declaraciones que van haciendo en juzgado, en el que si tú las cuadras, es que ya las personas están reconociendo que el que conoce del asunto que estamos hablando. Lo de las facturas. Te recuerdo que durante la pandemia el gobierno se atribuye a sí mismo la exclusividad en la contratación de material. Perdón, en la compra, que no en la contratación, porque claro, una comunidad autónoma contrata, le pasa la factura luego asume la centralización de compras. Sí, señor. Sí. Pero es que además este tío es es que de 30 segundos que hay que hacer la publicidad. No, digo que es increíble cómo el tío hoy se defiende en la comparación que ha tenido diciendo que él es un tipo muy puro, puesto que él no tiene nada que ver con las putas y tal igual. Oiga, si eso no es un delito, es precisamente lo que no le interesa a la UCO. Es que esto está muy bien subrayado, efectivamente. Claro, pero es donde ellos han puesto el asunto, parte de la instrucción. De verdad. Eso es. Es verdad, ¿eh? Sí. Es que a pesar de que sea grotesco, soez y tal, pero oiga, no es un delito, no es una cuestión que le interese a la Guardia Civil ni al juez. En fin. Nos interesa más los sobres con dinero en efectivo, desde luego, y la investigación que tengan que realizar sobre la financiación ilegal del PSOE. ¿Qué es lo próximo que tenéis? Te acabo de decir. Sí, ¿no? Sobres. ¿Vais a eso? Bueno, vosotros habéis pedido el registro de Ferraz, si no me equivoco. Que efectivamente, y además como medida cautelar. Todavía estamos esperando que el juzgado se pronuncie, pero desde luego... Sí que tiene cautela. Es que sí, urgente, medida cautelar urgente. Ojalá sea porque vaya bien fundamentada la decisión. Desde luego, vamos a confiar. Marta Castro, muchísimas gracias por estar esta noche a vosotros. Con nosotros y si ha servido para que vayamos teniendo cada vez más claro un paisaje que cada día se complica más, pues yo me doy con un canto a los dientes. Y si no, pues volveremos a llamar a Marta para que nos lo siga aclarando. Gracias mil. Bueno, gracias. Vámonos a la policía. A la vuelta, lo del Sáhara. Vale, que estas cosas son de historia de España. Que yo he conocido, yo tuve oficiales que habían estado en el Sáhara. ¿Y qué pasó realmente allí con la Marcha Verde? Una gigantesca ficción. Pero no la marcha, que fue bien real, sino todo lo que nos contaron. Después de la publi lo vemos. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla, no lo dudes.
22:54, 21:54 en Canarias. Vamos enseguida a la cuestión del Sáhara, pero antes hay que pasar por un sitio que para nosotros es absolutamente fundamental para poder seguir emitiendo. Para que esas pérdidas de repente de señal que usted tiene ya no existan. Para que esos fallos de sonido que de repente usted percibe, pues ya no existan. Para que, a pesar de que hay muchas presiones por todas partes, nosotros podamos seguir contándole a usted cosas como, por ejemplo, lo de la refinería de Arucas, sin ir más lejos. Y ese sitio es el Club de Amigos, que es nuestro banderín de enganche. El poder forra todas sus televisiones con cantidades millonarias. A nosotros no nos hace falta, nos hace falta que usted esté ahí. Y para eso, precisamente, Paula Cruzado, buenas noches, está el club. Muy buenas noches. Pues sí, antes decía en un momento Marta Castro que en esta trama solo quedaba Pedro. Pues nosotros solo nos queda el Club de Amigos y todas aquellas personas que nos ven día a día, que apoyan a este medio de comunicación, aquellas personas que nos ven y que no lo hacen, que lo hagan, que de verdad que no se arrepentirán, porque necesitamos ser muchos para ser cada vez más fuertes y combatir todo lo que pues tenemos a nuestras espaldas. Yo vengo porque ya solo quedan 2 meses, acabamos de entrar en noviembre y hasta el 31 de diciembre todas aquellas personas que nos quieran ayudar se pueden desgravar, ya sea a través de sus cuotas como socio o ya sea a través de haciendo donaciones puntuales. Lo explico muy sencillo. Los primeros 250 euros que ustedes nos aporten a través de donaciones o a través de cuotas se desgravarán el 80%, es decir, le devuelven 200 euros a Hacienda, lo que quedaría una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. En el caso de que usted quiera ayudarnos, pues diga, bueno, pues yo puedo aportar un poco más de 250 euros. Pues pongo un ejemplo, 500 euros. Dicen, yo voy a hacer una donación de 500 euros. Pues se desgravaría a partir de esos 250 el 40%. Es decir, le devolvería a Hacienda 300 euros. Hay mucha gente que nos está llamando porque es socia, porque ha hecho donaciones puntuales a lo largo de este año y quieren completar hasta llegar a esos 250 euros. Pues pueden hacerlo a través de donaciones puntuales o aumentando la cuota estos 2 últimos meses para llegar a lo que le faltaría. Es muy sencillo, nosotros lo estamos diciendo para que se vayan organizando la economía familiar y lo puedan hacer, porque hay veces que hemos empezado en diciembre y la gente no ha llegado a tiempo por sus ahorros, por su planificación, por lo que quiera. Tenemos hasta el 31 de diciembre. Hay gente que también tiene una empresa y nos quiere ayudar, pues se puede desgravar en el impuesto de sociedades. El primer año el 40% y segundos y terceros, si mantienen la misma donación o superior, hasta un 50%. Es decir, si hace una donación de su empresa de 500 euros, se desgravaría 200 euros el primer año y si mantiene la cuota el segundo año serían 250. Es muy importante, muy importante que las personas que hagan donaciones a esos números de cuenta que aparecen en pantalla luego nos llamen al teléfono del Club de Amigos para completar los datos, porque necesitamos, en el caso de que sean personas físicas, necesitamos nombre, apellido, dirección postal y DNI. En el caso de que sea empresa, pues nombre fiscal de la empresa, el CIF y el domicilio fiscal. Es muy sencillo. Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, si tienen alguna duda, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, que ahí se lo vamos a aclarar sin ningún problema. Y ya recuerdo que el próximo jueves... Ahí va yo. Seguimos con el ciclo de Fernando Paz, será la 4ª sesión, está siendo un verdadero éxito, la gente nos llama porque dice, ay, me he perdido las anteriores, no se la pierden porque nosotros tenemos las grabaciones que se pueden enganchar en cualquier momento al curso, porque son sesiones independientes, aunque está dentro de un ciclo, pero son sesiones independientes. Este jueves hablaremos de la figura de Jesús de Nazaret, en el que, bueno, pues sobre todo la figura que sabemos de su existencia, cómo podemos afirmar que era él. La verdad es que con Fernando Paz es 1 hora y media, pero se nos hace muy corta. Puede ser de forma presencial o de forma online. Y nada, decirles que les espero a todos el jueves y con sus llamadas de teléfono para hacerse socio del Club de Amigos en el caso de que no lo sean, o si nos quieren ayudar a través de esa donación. Paula Cruzado, gracias mil. Gracias a vosotros. Vámonos al Sáhara. Vámonos al Sáhara. Estamos en conmemoraciones, claro, 50 años de muchas cosas. Por cierto, ya le anuncio que para el 21 de noviembre, Dios mediante, tendremos un especial Gato Húsares con lo mejor de lo mejor. No le cuento más, pero el tema es franco, evidentemente.
El lunes anterior vamos a tener a Saura, a Marcos de Quinto, a Girauta para hablar de la historia del PSOE, ese documental extraordinario que ha hecho Saura. Muchas cosas de las que hablar, y una de ellas es la Marcha Verde. Vosotros sois muy jóvenes, pero corría noviembre del año 75 cuando de repente una turba marroquí invadió el Sáhara español. Y la verdad es que con el tiempo, medio siglo después, hemos sabido muchas cosas que entonces no nos contaron. Yago Soler nos la resume. A punto de cumplirse medio siglo de ocupación marroquí sobre la antigua provincia española número 53, Rabat consigue en Naciones Unidas un respaldo a su plan de ocupación sobre el Sáhara Occidental. Acceptable solution in the Western Sahara. Estados Unidos presentó un documento con centenas de enmiendas que prioriza la posición del régimen alawí sin reconocer su soberanía, ni enterrar tampoco la autodeterminación saharaui. Mohamed VI celebraba este espaldarazo diplomático y desde el Frente Polisario afirman que utilizarán todas sus armas para defender su independencia. 50 años después del fin de la última colonia española en África, siguen sin resolverse las dudas y las traiciones. Para muchos, el Acuerdo de Madrid fue una claudicación. Todo ello precedido por la caótica descolonización del régimen. Con Franco, ya agonizante, Marruecos aprovechó para formar la Marcha Verde. Según unos documentos de la CIA, Juan Carlos I pactó con Hassan II que los marroquíes entrarían unas millas y permanecerían en las zonas donde no había soldados españoles. El final de la historia fue muy diferente. Tras la retirada de España, Marruecos ocupó gran parte del territorio. La represión fue sistemática contra los saharauis y muchos se exiliaron en el desierto argelino. La misión incompleta de la ONU, la MINURSO, se ve incompetente ante un Marruecos con más afán expansionista que nunca y con unos lobbies fuertes y violentos, enraizados sobre todo en la parte socialista de nuestro abanico político. Y pasó de todo en aquellos meses de octubre, noviembre de 1975. Traía Jesús Trillo en su libro sobre Fraga precisamente la cuestión saharaui. Sí, lo traigo porque en este libro se cuenta lo que pasó realmente, por lo menos en lo que yo investigué. Y investigué, me encontré, yo llevaba tiempo sobre el tema de Fraga, pero tropecé con esto por culpa de unos papeles de Fraga y de unas referencias que hacía. Esto es culpa del proyecto Islero, que alguna vez hemos hablado aquí. El proyecto Islero, que es el nombre del toro que mató a Manolete el 29 de agosto de 1947, ¿no? Es el que le pusieron al proyecto de bomba atómica española los militares españoles. Entonces, en el año 1947 se crea el INI, se le encarga al almirante Otero Navascués, que era una personalidad no solamente militar, sino también un buen ingeniero, que se encargase de estudiar la bomba atómica española. Se le encarga al capitán Velarde Pinacho, Guillermo Velarde Pinacho, que luego publicó un libro, que en el año 2008 se llegó a publicar el libro, en donde narra todo lo que sucedió. En fin, para no entreteneros mucho, la historia es que esto fue, digamos, fomentado por los partidarios dentro del régimen de la potenciación de la potencia bélica española. En definitiva, la tesis es muy sencilla. Un Estado no es fuerte si no juega en primera división, y en aquel momento la primera división era tener una bomba atómica. En definitiva, están entre los países weapon nuclear, ¿no? Al fin y al cabo, y si no, estabas en segunda división. Tenían toda la razón. Esa es la realidad. La guerra moderna es una guerra de disuasión, y la disuasión se hace con las bombas atómicas. Y esa, al parte de que suena muy mal, esta es la realidad. Pero al Sáhara, ¿cómo saltamos de Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en el año 1973, Franco le encarga a Carrero que le comunique a Kissinger, que le visita poco antes de morir, que le informe de cómo va el proyecto de la bomba atómica española. Y el almirante Carrero le informó, casualmente. Después, al cabo de los 3 meses, Carrero voló. Pero así como
en un principio Franco, ante un sector del gobierno, había dejado el proyecto de lado, los militares, entre los cuales, es decir, el partido militar, según la nomenclatura que de Miguel y Ana San Román se estableció entre las facciones del régimen de Franco, estaba Fraga, amigo del nieto de Antúnez y del almirante Muñoz Grandes, ¿no? Y precisamente desaparecido Muñoz Grandes, que le sustituye Díaz Alegría, encarga otra vez el asunto a Gutiérrez Mellado, que era su segundo, y Gutiérrez Mellado y Díaz Alegría vuelven a la carga con el tema de la bomba. Y la iban a ensayar en noviembre de 1975. Justo cuando se produce la Marcha Verde. Ya. ¿Quién organiza la Marcha Verde? Obviamente la CIA. ¿Por qué? Para evitar la bomba atómica española. Esta es la razón fundamental de la Marcha Verde. Carlos. No, estoy escuchando atentamente y estaba aquí todo intrigado por saber cuál era la relación entre la bomba atómica española. Yo no te digo que no. Hay que recordar en los años 70, además, Francia acaba de lanzar su Force de Frappe con el general Gaulois, es decir que... Pero De Gaulle apoyó la creación de la Marcha Verde, perdón, de la bomba atómica, puesto que De Gaulle fue quien nos cedió el reactor de Vandellós 1, que luego desapareció. Está cerrado. Sí, De Gaulle estaba convencido de que las naciones enriquecido. europeas pequeñas debían tenerlo efectivamente para romper el duopolio americano-soviético. Ahora bien, el Sáhara español era una provincia española como cualquier otra. Tenía sus naturales, tenía el DNI español, eran ciudadanos españoles, tenían procuradores en corte, los procuradores saharauis, era una cosa muy vistosa, porque iba con los chilabas y las sandalias y tal. La ONU forzó la descolonización del Sáhara, que España aceptó previo referéndum. O seguir en España o ser independientes. Nada de Marruecos en principio en aquel referéndum. A Hassan II acababan de darle 2 golpes de Estado, sus militares, de los que salió pues, de diferente manera, en algunos casos con víctimas mortales por parte de los que se lo dieron. Y en abril les dice Hassan a los americanos lo que va a hacer. Eso consta. Y entonces, lo que voy a decir no va contra lo que tú dices, creo que es complementario. En España empieza a trabajar un lobby pro-marroquí, enormemente instalado en parte del gobierno, y tienes 2 posiciones. Por un lado, Franco estaba ya, a partir de octubre del 75, que es su última aparición pública, fuera de circulación. Y de jefe de Estado interino, el príncipe Juan Carlos, entonces príncipe. Presidente del gobierno, Arias Navarro. Ministro de la Presidencia, Antonio Carro. Ministro de Exteriores, Pedro Cortina Mauri. Sí. Y ministro del Movimiento, Solís. Y cuando anuncia Hassan este asunto, España manda un emisario a Rabat, que no es el ministro de Exteriores, es Solís. Al mismo tiempo, el gobierno da instrucciones a los delegados españoles en la ONU, que lo hicieron francamente bien, por cierto, de protestar, de exigir urgentemente la reunión del Consejo de Seguridad, que se reunió, de reclamar la cuestión de lo que había hecho la ONU, descolonización, referéndum. Bien, y mientras estaba haciendo eso formalmente el Estado español en la ONU, en Madrid, parte del gobierno español anula a Cortina Mauri, que era partidario de la solución ONU, y lo que hace es mandar a Solís a Rabat con un acuerdo, que son los acuerdos tripartitos, España, Marruecos, Mauritania, a Argelia la dejan fuera, que en la práctica significa darle a Marruecos la administración, que no la soberanía, es verdad, del Sáhara. Y ese gran lobby lo presidía, el gran hacedor del lobby, el fuerte, era Kissinger, que era la persona que luego, posteriormente, todo esto lo revela, ha habido papeles, por ejemplo, yo tengo toda una investigación, libros y tal igual. Este chico que ha escrito mucho sobre la época de la transición inglés, Powell. Mío, sí. Ah, sí. Powell. Powell MI6. Sí, Powell tiene unas conversaciones con Prado de Carvajal en México. Vaya 2. En donde le cuenta a Prado, le cuenta todas las interferencias de Kissinger en torno a este tema, ¿no? Y efectivamente fue Kissinger la CIA quien se inventa la Marcha Verde, ¿no?
Según los... bueno, en realidad son piezas que encajan, ¿no? Es decir, que este planteamiento también explica entonces por qué cuando la CIA desclasifica sus papeles en 2017, creo que fue... Sí, ¿no? Fue 2017. Sí. Lo que aparece es la conversación contada por Stabler, no sé cómo se pronuncia, que era el embajador en España, de Juan Carlos con Hassan, pactando los términos exactos de la... Atentos a la Juan Carlada, ¿eh? O sea, el tío se va a El Ayun, con el uniforme. Se pone allí a desfilar delante de los legionarios, ante todo hay que salvar el honor del ejército español. Mientras tanto está pactando con Hassan hasta dónde tiene que llegar la marcha verde. Y en la práctica se entrega a Marruecos en aquel momento, sí, es verdad, transitoriamente la administración, pero finalmente la soberanía. Bueno, en fin. A ver, yo daría un salto de 50 años hasta aterrizar en la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 31 de octubre, la resolución lo que contaba 2797, para hacer una puntualización, y es que nos ha sido vendida desde el propio gobierno de España, dicho sea de paso, por descontado desde el gobierno marroquí, como un triunfo sin paliativos de la posición de Marruecos, porque en esa resolución se cita la propuesta original de Marruecos, que es básicamente la de absorber el Sáhara Occidental y concederle una autonomía que ya veremos cómo se pergeña y en qué términos se hace, con perdón, en un régimen autoritario como es el marroquí, en un régimen hipercentralizado como es el marroquí, en un régimen fuertemente nacionalista como es el marroquí, la autonomía saharaui no cabría, no podría tener ninguna virtualidad mínima. Repito, se ha argumentado que es un triunfo de la diplomacia marroquí, pero en realidad no lo es. En primer lugar, se prorroga la misión de Naciones Unidas, por lo tanto, seguimos donde estamos. Y en segundo lugar, que es la referencia que se hace al plan de autonomía de Marruecos se hace en pie de igualdad con otros planes, con otras iniciativas de resolución del conflicto marroquí, y se plantea como punto de partida o como uno de los puntos de partida para negociar la resolución o la solución final al asunto del Sáhara. Dicho en otros términos, lo que hace Naciones Unidas es, bueno, pues reconocer que hay una propuesta marroquí de autonomía y reconocer que, bueno, tendrá que discutirse o es una posibilidad que se puede barajar. Pero en modo alguno dice que ese vaya a ser el desenlace, ni en modo alguno dice que ese vaya a ser... Carlos, pero es que además sigue reconociendo el derecho a la autodeterminación. La ONU sí. Como no podía ser es que el lobby marroquí no está en la ONU. Claro. El lobby marroquí está en Bruselas. Y en el PSOE. Y en el PSOE, por claro, supuesto. porque de aquel viejo lobby de Solís y compañía a lo que hemos pasado desde muy temprano es al lobby socialista marroquí. No solo socialista, pero bueno, muy fundamentalmente. Y en lo que están ahora, ustedes lo decimos muchas veces, tiene que ver, pues está en Internet, el tratado preferencial de la Unión Europea con Marruecos. O sea, no se pueden dar más ventajas. La pregunta es quién ha cobrado. Ahora, no lo tienen tan fácil, porque en la ONU sigue saliendo la exigencia del derecho a autodeterminación. Pero les va a dar igual, porque ya no quedará nadie para autodeterminarse. Este relato que se lo cuentan también Stanley Payne y Jesús Palacios en su libro sobre la última época de Franco. Es cierto. Sí, señor. Cuanto más se prorrogue la situación, más implausible es que los saharauis puedan efectivamente autodeterminarse, porque cada vez quedarán menos, porque cada vez estarán más asimilados, más absorbidos, más exiliados o más encarcelados. Claro, más marginados. Quedan muy poquitos, ¿no? Bueno, ahora hace poco salía en redes las protestas que ha habido. Sencillamente han dejado de existir. Vamos a ver, no quiero decir que no haya, pero han dejado de existir porque han dejado de ser relevantes políticamente. No los apoya nadie. Así que están solos. Luego también se ha metido por en medio el tema este de la zona esa de Argel, donde están los bereberes que quieren también independizarse de Argelia, ¿no? La Kabilia se llama, ¿no? Se llama Kabilia. Argelia es otra guerra. En fin, bueno, mire, estas cosas empezaron a pasar hace 50 años y otras más que le iremos contando en diferentes días. Del espíritu del 14 de febrero no hablamos, ¿verdad? El 14, el de Arias Navarro. 12. El 12 de febrero, el 14 de San Valentín, calla. De ese no hablaremos, ya hablaremos cuando llegue febrero, de eso y de otras cosas. Publi. Vamos a la Publi y nos vamos a Valencia, venga.
que sepa que en la mesa tenemos a una de las personas que estuvieron allí con el barro hasta aquí con una pala, que fue Mónica López de Paz. Así que me interesa mucho saber cómo está viendo ella todo este renuevo ahora de la cuestión de la riada y otras cosas. ¿Quién va a gobernar en Valencia? Pues a lo mejor Carlos Flores lo sabe. Publi y lo vemos. ...23-18, 22-18, casi 19 en Canarias y vamos con el asunto de Valencia, evidentemente. De Valencia hay que hablar porque hoy había conversación a Abascal Feijóo sobre qué va a pasar en la Comunidad Valenciana después de que Mazón ayer contraprogramara al fiscal general del Estado anunciando su renuncia que formalizó efectivamente hacia el mediodía. En realidad lo que por el camino... Hoy había una comisión de víctimas en el Congreso, ¿ha sido? Mire, de verdad, sabe usted que es una cuestión de vergüenza. Usted se acuerda del 11M, ¿verdad? Cuando aparecieron las asociaciones de víctimas pro-PSOE en el 11M, que unánimemente decían que la culpa era de Aznar, que fue el que puso las bombas, ¿no? Bueno, y era ese relato. Y esto forma parte de lo mismo. Con todos los respetos personales a la gente que ha ido allí a hablar, pero ¿qué quiere usted que le diga? Seguramente a veces las lágrimas consiguen que no se vea la realidad. Que la gente llore está justificado. Que un gobierno utilice las lágrimas para tapar la realidad, eso es lo que no está justificado. Del PSOE, del PP o de quien sea. Y eso es lo que hemos visto en esta comisión. Tú, por cierto, tú que estuviste allí, Carlos también, pero al fin y al cabo Carlos es de la tierra, tú que estuviste allí todos aquellos días, desde el principio, con la gente de Revuelta y tal, ¿cómo has visto toda esta polémica en torno a que si la culpa de que lloviera fue de Mazón? Pues la verdad que, bueno, creo que aquí ha habido culpas no solo de Mazón, sino también por parte del Gobierno de España. Y la verdad que recordando antes que comentábamos, ¿no?, que efectivamente pues estuve allí con Revuelta bastantes días, hace justo un año, todos los obstáculos que desde el Gobierno de España nos pusieron y desde el Gobierno autonómico de Valencia a los voluntarios que estábamos allí para acceder, para poder ir por las carreteras y acceder a los pueblos, a Catarrojas, a Paiporta. Luego, todos los voluntarios y personal de la UME, policía, guardias civiles, diciéndonos que les habían dado la orden, vamos, que no podían ayudar, ni estaban allí, veíamos a la UME con los camiones, pero nos decían los propios de la UME que no podían hacer nada, que les habían dado la orden para no poder hacer nada allí, ¿no? Estaban de brazos cruzados. Entonces, creo que aquí se tienen que asumir culpas y responsabilidades por ambas partes, no solo... Pues es justo lo que no van a hacer, me da la impresión. Bueno, de momento Mazón piensa que él, y Feijóo también, pues lo que ha dicho, ¿no?, asume su responsabilidad yéndose, un año después. Mire, vamos a ver, o sea... Yo le recomiendo mi artículo de la Gaceta de hoy, pero qué asquito dais todos, que se titula así. Un político asume responsabilidades cuando rectifica y hace lo que se dejó sin hacer. Un año después, si volviera a pasar lo mismo, volvería a ocurrir exactamente la misma catástrofe. A lo mejor a alguien le da por mandar un aviso un poco antes y hay gente que se asoma a Paiporta, ve que no llueve porque no llovía, y dice, bueno, ya están estos exagerando. Pero no se ha hecho nada. Bueno, ya veis que el tema de verdad que se me llevan los demonios. Vamos a la política, porque si no... A ver, en primer lugar, si me permites una anécdota, al hilo de lo que acabas de contar, yo en los días inmediatamente posteriores a la Dana en Valencia, no sabes cuál era mi principal instrumento de trabajo, el carnet de diputado. Porque era lo que abría puertas y lo que permitía que los camiones con ayuda pudiesen pasar o que los coches con alimentos pudiesen llegar a los centros de los pueblos. Y la gente se volvía y te decía, es que tengo una furgoneta llena de cosas y la policía no me deja... Espérate, yo me embarcaba en la furgoneta, sacabas el carnet y entonces policía municipal, policía local, el policía militar te dejaba pasar, ¿no? Eso ilustra, repito, eso ilustra
las enormes trabas de todo tipo que tuvieron que hacer frente los voluntarios, que muchas veces no podían trabajar, no podían echar una mano porque no les permitían llegar al sitio donde deberían echar una mano. Eso por una parte. Y por otra, me preguntabas por el tema de la comisión de esta tarde. Yo voy a intentar decirlo de la manera más delicada posible, y soy consciente de que me voy a meter en un avispero, ¿no? Las víctimas de una tragedia merecen todo el cariño, merecen toda la escucha y merecen todo el apoyo del Estado, en tanto en cuanto víctimas de una tragedia de la que quizás haya sido responsable o no, si ha sido una tragedia natural, el Estado. Pero la condición de víctima no te convierte en clarividente y, por lo tanto, la opinión de las víctimas respecto de las causas o de los remedios de la tragedia que han sufrido no es mayor que la de, o no es más autorizada que la de cualquiera. Si eres víctima de un volcán, tu condición de víctima, repito, te hace acreedor del apoyo, del respaldo, del cariño, pero no te convierte en sismólogo. Y a la hora de saber cuáles han sido las causas de la explosión del volcán o qué es lo que podemos hacer para que el volcán pueda volver a explotar, pues tendremos que acudir a los sismólogos, ¿no? No sé si me explico. Te explicas perfectamente, te van a poner a parir, pero es un perfecto ejemplo de donde estamos. Estamos en una atmósfera de pura emocionalidad irracional que hace que si esto vuelve a ocurrir, volverá a haber muertos. Y hay que salir de esa atmósfera, pero ya, ¿vale? Porque pero es que es letal. El problema aquí es que al final, después de todo lo que ha pasado y tal igual, lo que no puede ser es que el único culpable sea Mazón, claro. Porque entre otras cosas, probablemente es el que menos culpa tiene. Es verdad que él tiene culpas claras y que tiene que haber, en mi opinión, ha dimitido tarde y mal. Pero en fin, él reconoce pues que aquella tarde tenía que haber cambiado la agenda, todo lo que dijo ayer, que al fin y al cabo, ayer antes de ayer, ¿no? Pero vamos a ver, como tú has dicho ahora, José Javier, el problema es que sigue estando ahí. El señor Chimo Puig, que fue el que hizo la ley de protección de la huerta, se llama así, ¿no, Carlos? Que fue la que impidió el desarrollo de las obras del Barranco del Pollo para poder hacer un encauzamiento diferente de todo aquello. Eso hubiera evitado, probablemente, lo hubiera evitado, bueno, tampoco lo sabemos del todo, pero en definitiva... La riada no la habría evitado, lo que habría evitado eran los efectos letales de una ola inmensa de agua riada, cargada de cosas que lo arrastró todo a su paso. Amén del incumplimiento de las obligaciones de limpieza del barranco, etcétera, que tenía que haber hecho, que como la caña hay que protegerla, que como no sé qué, en fin, un auténtico desastre detrás de otro, cuyas responsabilidades están fundamentalmente más en el Estado que no en la comunidad autónoma. Fíjate. Pero es que hay que resolverlo ya, porque volverá a pasar. Ya porque volverá a pasar, claro. Y no se hacen las obras. Tú llevas toda la razón del mundo cuando dices que Mazón tiene culpa, pero no es el único culpable. Claro. Mira, la izquierda se ha pasado un año entero, 365 días y una semana, echándole toda la culpa de todo a una sola persona y por un solo motivo. Es decir, lo único que le ha preocupado a la izquierda es saber lo que hizo Mazón entre las 3 y las 7 de la tarde y culpabilizarle a él de los 229 muertos. Todo eso lo lleva haciendo la izquierda durante un año, hasta el momento en el que Mazón dimite el lunes por la mañana. Y en el momento en el que Mazón presenta su dimisión, la izquierda levanta la vista del punto de mira y dice, ahora, ¿a dónde hay que disparar? Y desde ayer por la mañana hasta ahora, pues están buscando a dónde disparar. El culpable es Feijóo, que lo mantuvo. El culpable es Abascal, que suprimió la unidad militar de emergencias. Ahora los culpables son los dos. El pacto de gobierno... Del pacto, el PP, que no sabe gestionar, de inmediato. ¿No? Es decir, mire, esta mañana Julio Eriza y Natalia Fernández Picado ponían dando caña ese fragmento absolutamente imprescindible de Santiago Posteguillo, el escritor, contando lo que él vivió, porque es que él estaba en Paiporte ese día. Y pasa un día y no llega nadie, y pasan 2 días y no llega nadie, y muertos en la calle. Es que eso es lo que ocurrió. Mazón, de verdad, y la Vilaplana, venga hombre, a vuestra gente a lo mejor, que es cada vez es más profundamente... Me callo. Vamos con el pacto, venga. Feijóo y Abascal, ¿qué han hablado? ¿Y qué ha pasado? Pues yo no lo sé. Lo vemos. Desde el PP confían en que su partido y Vox actuarán con altura de miras para evitar una convocatoria electoral en la región. Estoy seguro que en el contexto actual
Vox tendrá altura de mira suficiente para no caer en la tentación en la que sí ha caído el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, yo espero que Vox anteponga el interés general y tengo confianza en que así sea. Aunque todavía no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa para la presidencia, el Partido Popular dispone de 12 días para encontrar un candidato que cuente también con el visto bueno de Vox. Suena con fuerza, aunque no de forma oficial, el nombre de Juanfran Pérez Llorca como posible presidente de la Generalitat hasta el final de la legislatura. De no alcanzarse un acuerdo, la Comunidad Valenciana tendrá que acudir a elecciones, previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de marzo. Las últimas encuestas apuntan a que Vox es el partido que más crece en la región, aprovechando el desgaste del PP tras la gestión de la Dana. Aún así, los populares se mantendrían como primera fuerza según los sondeos. El PP baraja también otras dos opciones, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Este último ha asegurado que el candidato o candidata del PP lo elegirán los valencianos y valencianas y confía en la dirección nacional. Según él, escuchará lo que quieren los valencianos. Por su parte, Catalá ha afirmado que mantendrá una actitud prudente y discreta, centrada en sus responsabilidades como alcaldesa. Sobre un posible proceso de sucesión, evita pronunciarse y ha expresado su deseo de que la situación se resuelva con agilidad. Bueno, candidatos y calendarios. Como tenemos un material sobre eso que ha contado María Vallejo esta mañana en Dando Caña, vamos a verlo para que usted vea los nombres y ahora explicamos quién es cada cual. María. La dimisión de Carlos Mazón fue una de las grandes noticias de ayer, pero inevitablemente tras esta decisión surgen muchas preguntas. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana? Sobre la mesa hay algunos nombres. María José Catalá es la actual alcaldesa de Valencia y forma parte también del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Tiene además un amplio recorrido en política. Otro nombre es Vicent Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia. Es conocido como un perfil dialogante con especial interés en políticas como la memoria histórica, el impulso del valenciano o los derechos del colectivo LGTBI. Aunque sin duda el nombre que más suena es el de Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano. Es un perfil discreto, muy cercano a Mazón, que ha destacado por su capacidad de interlocución con Vox. Se perfila así como el candidato favorito para suceder a Carlos Mazón. Pero aquí la decisión no depende ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, sino de Vox. Es el partido de Abascal el que va a decidir si nombran a un nuevo presidente o, por el contrario, esta comunidad celebra elecciones anticipadas. Pero aquí surge otra de las grandes preguntas. ¿Qué pasa si no se encuentra a ningún candidato? Según el artículo 139 del reglamento de las Cortes Valencianas, una vez presentada la dimisión, se abre un plazo de 12 días naturales para presentar nuevas candidaturas. Es decir, que como la dimisión de Mazón se hace efectiva hoy, este periodo se extendería hasta el 16 de noviembre. Si hay un candidato, se fija una fecha de pleno de investidura, que podría celebrarse entre el 19 y el 23 de noviembre. En esta sesión, el candidato tendría que ser elegido por mayoría absoluta y, si no lo consigue, en una segunda votación debería obtener mayoría simple. Una segunda sesión que se celebraría 48 horas después. Si no se consigue ninguna de estas mayorías, se disuelven entonces las Cortes Valencianas y se convocarían nuevas elecciones autonómicas. Unos comicios que, según los plazos, se podrían celebrar el 15 de marzo del año 2026. Bueno, esto es el panorama. Y ahora, Jesús Trillo, si dependiera de ti, ¿tú qué harías? Yo pues, por supuesto, buscar un candidato y continuar. Entre otras cosas, porque ya tienen el acuerdo. Este no es el caso, por ejemplo, de Extremadura, por hacer la diferencia clara con el caso de Extremadura. En Extremadura, Vox le niega el voto favorable a los presupuestos y entonces la otra aprovecha la oportunidad, que la ve más fácil que aquí, por supuesto, y disuelve. Aquí no, aquí hay un pacto de voto a favor de los presupuestos. Están aprobados los presupuestos, de alguna manera eso implica un cierto pacto de gobernabilidad, de estabilidad por parte de Vox y del Partido Popular. Eso sí, Vox tiene en su mano todas las bazas, por tanto tendrá que jugarlas, ¿no? Yo no sé si con respecto a la persona o con respecto simplemente a las materias que tiene que conseguir. En todo caso, de las tres personas que habían puestas ahí, lo más lógico es que fuera la última, es decir, el Pérez Llorca, porque es el que es diputado. ¿Eh? Pérez Llorca, porque es el que es diputado. Bueno, y porque es el que más se entiende con Vox, ¿no? Y al fin y al cabo es el secretario general del partido, ¿no? Entiendo. ¿Y tú qué harías, Mónica?
Pues yo desde luego lo que espero, me gustaría esperar es que el nuevo gobierno, si se repite otra situación trágica como la que vivimos hace un año, desde luego sepa gestionarla mejor que el que lo ha hecho ahora. Creo que quizás Pérez Llorca, como apuntaba Trillo, pueda ser el mejor candidato por esa sintonía con Vox, porque desde luego es fundamental que se cumplan todos los puntos que pone Vox sobre la mesa. A Carlos Flores no le pregunto qué es lo que él haría porque lo voy a meter en un lío. Pero sí que ¿cómo lo ves? Pero Pues, sí que, o sea, ahora quítate la boina de diputado de Vox y ponte solo y ponte el gorro, que es un poco difícil. El gorro de Llaurador de Valenciano. ¿Cómo lo veo? Pues vamos a ver. Yo creo que es un hecho probado, que Vox tiene un compromiso serio con la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana y con la reconstrucción de la provincia de Valencia, cuya manifestación más acabada es el pacto para sacar adelante los presupuestos de este año, los presupuestos de la reconstrucción. Por lo tanto, Vox tiene voluntad de participar en la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana. Pero también es un hecho contrastado y demostrado que Vox no está al reparto de los cargos y no está a las migajas de ningún banquete. Estuvimos en un gobierno y cuando vimos que los pactos que se habían firmado no se estaban cumpliendo, nos marchamos de ese y de otros gobiernos. Y es entre esos dos datos en los que se marcará la estrategia negociadora que Vox Valencia vaya a seguir durante las próximas semanas con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Hay una voluntad de facilitar la gobernabilidad, de cumplir con el mandato de las urnas, con el mandato salido de los valencianos en mayo del 2023, pero evidentemente de contribuir positivamente, de contribuir activamente a la conformación de esa mayoría y de ese programa de gobierno. Eso, traducido al lenguaje coloquial, pues que el Partido Popular tendrá que proponer un candidato aceptable y tendrá que negociar un programa de gobierno para los 2 años de legislatura que nos queda por delante. Monpó no puede ser porque no es diputado. Porque no es diputado. María José Catalá tampoco, ¿no? Sí, María José Catalá ¿Ella sí que es diputada? Sí, déjame, si puedo poner un dato de contexto. Sí, claro. Mazón deja tras de sí, entre otras cosas, un auténtico erial político. Ya. Un auténtico erial político. En primer lugar, se opuso a que entrasen en las Cortes Valencianas la mayor parte de los candidatos locales del Partido Popular. La única excepción fue María José Catalá por sus ovarios, alcaldesa de Valencia además, Capi Casal, que es diputada, es alcaldesa y es diputada, pero no hay muchos más, creo que no hay ninguno más, de ningún municipio importante. En segundo lugar, obligó a dimitir como diputados a todos sus consellers, que es la manera de tenerlos bien cogidos. Tú eres conseller y el día que me canse de que seas conseller te vas a ir a tu casa, no te vas a ir a las Cortes Valencianas. Con lo cual, en estos momentos, de los 40 diputados que tiene el Partido Popular, 39, si excluimos a Mazón, no hay ni 2 ni 3 que sean mínimamente presidenciables. Así que las opciones son pues las 2 que has mencionado tú y algún otro que preferiré no mencionar por no fastidiarle. María José Catalá y Juan Fran Pérez Llorca. María José Catalá es una persona de carácter y también de trayectoria política ya más marcada. Juan Fran Pérez Llorca es lo que en lenguaje coloquial llamaríamos el fontanero de Mazón, el secretario general del partido, la persona que ha llevado buena parte de las negociaciones. Así que ahí tenemos 2 perfiles y 2 talantes. Pero repito, no hay mucho más, ¿eh? Carlos, ¿no tiene nada que ver con la familia Pérez Llorca, con el...? Creo que no, creo que no. Esto que dice Carlos Flores es una cosa que si usted no está metido nunca en política, bien, no tiene por qué saber, pero no hay mejor modo que frustrar el ascenso de alguien que anunciar su ascenso. Por parte de un adversario. Por parte de un adversario, efectivamente. O sea, yo quiero que me caiga la Secretaría General de la Asociación de Cazadores de Liebres. Y me está haciendo Trillo campaña y caza mejor que yo y la gente le va a votar. ¿Qué hago? Anuncio públicamente que Jesús Trillo va a ser el próximo presidente de la Federación de Cazadores de Liebres, con lo cual ya le he chafado del todo. Pues así, así funciona la cosa. Claro. Ahora hay algo, no obstante, que sobre lo que sí que os pediría una opinión, que tiene que ser breve, aunque el tema quizá merezca más.
A mí me irrita bastante la retórica del PP, tengo que decir, ¿no? Dice, espero que Vox tenga altura de miras y apueste por el interés general, o sea, por mí, ¿verdad? Joder, que es otro partido distinto, es que yo no sé, es un poco como lo de Guardiola, es decir, o sea, Guardiola se produjo en tales términos que era una evidente invitación a la ruptura. Aquí no hemos contado, yo recuerdo que lo contamos fuera de cámara porque me dio vergüenza, pero hay que contarlo. Ostras, que en el pleno debate de la Asamblea se pone, les peta Vox que si es como la gata Flora. Y si usted no sabe lo que es la gata Flora, pues yo no se lo voy a explicar. Pero en este plan, tabernario, pero una cosa como de Coldo todo. Era una invitación a la ruptura, claro. Aquí es distinto, aquí el PP no puede permitirse eso, creo yo. ¿Me falla la memoria o las enmiendas a los presupuestos ni siquiera se formalizaron? ¿En Extremadura? En Extremadura. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero quiero decir que aquí el PP no puede permitirse eso. Si el PP aquí se mete en elecciones... Estamos de acuerdo. Por eso he comenzado diciendo que el caso es muy diferente al de Extremadura. Claro. ¿no? El caso es completamente diferente a Extremadura porque las opciones del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en el caso de ir a unas nuevas elecciones, son o mal o muy mal. Ya. Le puede ir mal. ¿Mal qué quiere decir? Que baje el Partido Popular y que suba Vox y aún así se mantenga el gobierno. Y le puede ir muy mal. Y es que baje el Partido Popular, que suba Vox y que encima pierdan el gobierno. Pero fíjate, Carlos, que a pesar de eso y a pesar de que podía haber adoptado Vox un cierto ventajismo, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo me quedé sorprendido de la llamada que le hace Santiago Abascal a Mazón cuando se produce, después de esa especie de ceremonia masónica que hicieron el otro día, de las víctimas y tal, ¿no? Y cuando anuncia ya la dimisión, una llamada en la que le comienza diciendo, te han hecho contigo una auténtica canallada, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Es decir, que la manera de contemplar ese tema por parte de vos, mi opinión ha sido muy distinta, ¿no? Tú mismo acabas de decir que aquí hay un pacto de gobernabilidad, claro, y de estabilidad de la comunidad autónoma, entre otras cosas, porque hay que salir de esta. Hay que salir de esta, quiero decir, que es que aún no hemos salido de la Dana, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que, a pesar de lo que dices tú, que el lenguaje yo creo que el lenguaje que ha utilizado, el lenguaje que ha utilizado Tellado es el que debe de utilizar. Yo lo que voy a decir una cosa, o sea, Vox ha criticado a Amazon muchas veces en materia de gestión y tal, pero me parece que a la hora de subrayar, lo digo de verdad porque lo pienso, o sea, como siempre, ya sabe usted, a la hora de subrayar las soluciones racionales posibles y también las culpabilidades racionalmente concebibles en lo que ocurrió, ha defendido más Amazon Vox que el PP. Es que el PP entierra muy mal a sus muertos y cura muy mal a sus heridos. Cura muy mal a sus heridos, efectivamente. Los cura con salfumanjo. Qué barbaridad. Tú eres muy de Guardiola, ¿no? Sí, vamos, una pasión por Guardiola. ¿Cómo lo ves? Cerramos, que nos vamos a la publi. Que hay que hablar de Ábalos. Yo simplemente añadir que sí que coincido más con Carlos en que creo que después, además de pues, todo lo que ha ocurrido en Valencia y cuando estábamos allí, el sentir de la gente que no podía ser de más indignación y de más todo, ¿no? Personas que lo habían perdido todo, sí que creo que Vox lograría, en caso de ir a elecciones, un muy buen resultado después de ver toda la gestión nefasta del bipartidismo, vamos. O sea, eso sí que lo tengo claro. De eso estoy también convencido. Yo lo que creo, en todo caso, es que habría que, como fuera, evitar ir a elecciones, fundamentalmente por una cuestión. Cuando dice Diana Morant, aquí lo que hay que hacer es elecciones para que el pueblo hable, porque el pueblo quiere tal, que le viene malo, porque ya sabemos lo que es el pueblo para Diana Morant. Con la atmósfera de violencia que están creando tanto desde el gobierno como desde sus terminales en los últimos meses en España, me parece que ir a unas elecciones... Es que además ahí, José Javier, aquí una fue cuestión... el error Aznar el 15M, no suspender las elecciones. Aquí hay una cuestión de justicia, además, Aquí hay una cuestión de justicia, además. Antes, cuando Mónica narraba su experiencia en Valencia en aquellos días, dice una cosa muy importante que pasa desapercibida, pero que es verdad. Es decir, es que le preguntabas a la UME y no les dejaban intervenir, etcétera. Es decir, es que el gobierno no solamente no cumplió con sus responsabilidades, sino que aprovechó para atacar políticamente
a la comunidad autónoma. Por eso cuando decía ayer Mazón que la gente sepa diferenciar entre un hombre que se ha equivocado, yo diría un percebe, pero bueno, da igual, entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona, tiene razón. Pero eso de una deslealtad constitucional que debe hacérsele pagar. Me encanta por lo leve del dicterio. Bueno, es que para mí... Deslealtad constitucional, o sea, joder, ¿no? Se me ocurren otros 1000 nombres. Podría haber dicho otra cosa más fuerte, ¿no? Pero en fin, lo digo porque este es un principio reconocido ya por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que debe perseguir la organización del Estado de las autonomías, ¿no? Por tanto, pues mira, entre un tipo que deliberadamente falta a sus deberes constitucionales y otro que al día siguiente de la catástrofe, cuando todo ha fracasado, te dice el Estado de las autonomías ha funcionado, como dijo Feijóo, a madre que los parió. En fin, hijo mío. Bueno, ahora vamos con Ábalos, que este sí que es de todo lo que se puede imaginar. A este sí que han encontrado señoritas y pisos. Pero bueno, yo qué sé, le explica Ábalos. Además, hoy había revelaciones por parte de la célebre Miss Asturias, de la que hay que subrayar apresuradamente que es Miss Asturias Senior, o sea que tampoco exageremos. Claro, Publi y a la vuelta lo vemos. Que si no, no sé. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Bueno, recta final, 22:50, 22:50 en Canarias, vamos con el tema Ábalos. Hoy la novedad era que la señora Montes, si recuerdo que es el apellido, pues una de las sobrinas o amigas, no sé, en fin, me da lo mismo, sinceramente, ha hablado. O sea, es que además es noticia de hace unas pocas horas, porque esta mujer, vamos a ver, tiene una relación compleja con la realidad. Fue la que dijo que había dejado Ábalos por una relación con Iker Casillas y cosas así, ¿no? Ahora, que aporta un audio, ¿eh? Un audio donde el jefe de la empresa que la va a enchufar le explica cómo lo van a hacer. Jefe que después, ya mandando Óscar Puente, fue elevado a la dirección de negocios de Renfe. Y la conversación fue esta, mire. Tú te presentarás como se presentará al resto del mundo, pero haremos un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza. Eso es lo que hablamos. Pero si luego, por ejemplo, como me ha sucedido en algún caso, no vas al examen, te das de risa. Casos como el tuyo tengo bastantes. Hay que hacerlo muy bien, legalmente muy bien, para que nadie te ponga una demanda que al final desvele un favoritismo personal, que puede tener consecuencias muy incómodas. Y mi obligación es proteger a mis jefes. Sobre todo lo que hagamos, no nos afee la conducta nadie, absolutamente nadie. Pues no se puede explicar mejor. ¿Qué quiere usted que le diga? O sea, y la otra grabando. Aquí todo el mundo ha grabado a todo el mundo. Y ella que se le da miedo a hablar. Pero esta grabación de Coldo, ¿no? No, esa grabación es de ella. Es la grabación que le hace ella al jefe de la empresa donde le van a enchufar. Donde efectivamente ¿cómo lo Israel se llama? ¿Cómo era? Sí, y ha declarado que ella sí que fue a trabajar, menos mal. Ciertamente. Enchufada, pero va a trabajar. Y además creo cierto malestar en los compañeros. Porque iba a trabajar. No, por la forma de moverse en comunidad. En fin, bueno, ¿qué se le va a hacer? Se suponía que no debía ir a trabajar y para eso estaba enchufada. Claudia Montes, sí. Bueno, y luego además está el resto de las cosas de Ábalos, que va a acabar en la cárcel. O sea, es muy complicado que no entre en la cárcel. Gloria Sacristán. 9 hechos delictivos podrían acarrear penas de prisión para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Así lo detalla el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente.
Por un lado, el magistrado pone el foco en las hazañas de Aldama para ganarse la confianza del ministro y su asesor. A Koldo le pagaba 10.000 euros mensuales y a Ábalos le ofreció un piso en el Paseo de la Castellana. Por otro lado, está el negocio de las mascarillas. Gracias a su contacto directo con Ábalos, Aldama obtuvo información privilegiada sobre las urgencias sanitarias. Así consiguió que las empresas públicas Puertos del Estado y Adif le adjudicaran contratos por 13 millones de mascarillas a través de su firma, Soluciones de Gestión. El empresario también habría pagado más de 82.000 euros por el alquiler de un apartamento de lujo en la Torre de Madrid, destinado a la entonces pareja del ministro, Jessica Rodríguez. Además, Rodríguez fue contratada por las empresas públicas Ineco y Traxatec sin pasar por ningún proceso de selección. Jessica nunca llegó a ir a trabajar y el juez lo considera malversación. Otra mujer cercana a Ábalos, la ex Miss Asturias, Claudia Montes, también consiguió otro empleo en una empresa pública. En su caso, sí acudía a trabajar. Sobre la mesa está también el caso de Air Europa. El juez detalla que Ábalos intervino para mejorar la imagen de Air Europa en plena crisis del COVID a petición de Víctor de Aldama. A cambio, el exministro habría disfrutado de unas vacaciones gratis en Marbella. Ábalos y Koldo también habrían mediado para que la empresa de hidrocarburos, Villafuel, obtuviera una licencia a cambio de pagar el alquiler de un chalet en Cádiz para el ministro. Y en otro episodio, Aldama habría conseguido que Hacienda le aplazara una deuda gracias a la influencia directa de Koldo y Ábalos. Por último, el juez apunta que el trío gestionó salvoconductos especiales durante el confinamiento para que personas del entorno del empresario pudieran moverse libremente por España. En total, 9 hechos delictivos que podrían hacer que Aldama, Koldo y Ábalos acaben entre rejas. Solo el empresario podría obtener una reducción por su colaboración con la justicia. ¿Y faltaba algo? Sí, mañana empieza el caso Leire Díez. Empieza a verse y tal. Por cierto, que ha aceptado el juez como partes personadas al juez García de Castellón y a Aldama. A ambos dos los había difamado presuntamente Leire Díez, con lo cual nos vamos a reír. Mónica, Jesús, Carlos, y ya cerramos programa. Tenéis un minuto por barba. Venga, empiezo yo. Venga. Acá ha mencionado, ¿no?, que eran 9 hechos delictivos. Y la verdad que ya no se puede usar la palabra cáncer, ¿no? No se puede decir cáncer, pero esta mega trama de corrupción yo creo que ya ha llegado a un punto de metástasis, vamos a decir, que parece que lo raro es que no terminen finalmente en la cárcel tanto Ábalos como Koldo, como todos los implicados. Hay que recordar que Santos Cerdán está en la cárcel por otra cosa, ¿no? Sí, sí. O sea, Santos Cerdán Claro. está ahí, pero a ver qué pasa con los demás. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? En el caso de Miss Asturias, lo que encontramos es la doble cara de este grupo de mafiosos, ¿no? Hasta ahora todo el rato estábamos diciendo, es que enchufan, es que favorecen, es que colocan, sí, pero cuando empieza a flaquear tu fidelidad, viene la otra parte. Te amenazan, te vetan, te expulsan. La muchacha esta lo que ha contado es todas las veces que la enchufaron en empresas públicas, etcétera, etcétera, pero cuando las cosas empezaron a ponerse mal, todas las amenazas que sufrió de que no vas a volver a trabajar aquí, que más vale que te vayas a otra parte, etcétera, etcétera. Es decir, mafiosos de ida y vuelta. Don Jesús Trillo. Hombre, a mí lo que más me llama la atención es ese conocimiento ocasional de Koldo, en fin, de Ángel Víctor, no Víctor Ángel, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Lo cierto, y lo que hay que recordar aquí, es que esto empezó en el Peugeot. En el Peugeot, que es un coche pequeñito, tampoco es un coche tan grande, ¿no? Todos los socialistas están diciendo que ellos sí también iban en el Peugeot. Sí, pero vamos, que los del Peugeot son Koldo, Sánchez, Ábalos, cuando Ábalos podía ir, y el que está en la cárcel. ¿Alguien me puede contar de qué hablarían? Es decir, ¿es ocasional? ¿Era ya presidente del gobierno el presidente del gobierno? No, no era presidente del gobierno. Es decir, la implicación de Sánchez a la altura de estos, y si estos son una trama, que hombre, ya no sé hasta qué punto, pero en fin, si son una trama, evidentemente forma parte de ella. Es decir, Sánchez no puede evadir la situación, es absolutamente absurdo, porque además todos los demás asuntos que conocemos son su hermano, su mujer, en fin. ¿Cuál es el punto de conexión? El señor Sánchez.
Y Ábalos, desde luego, es el artista de los artistas. Por cierto, que hablaba, el tío hablaba francamente bien. Y sigue hablando. No, yo creo que desde la famosa escuela de estudio 1, de Boda, Los Rodero, Prendes, todo aquello, yo no he visto actor igual. Lo que nunca entendí muy bien, la pantalla sinceramente, española, como es la diferencia estratégica de defensa de Ábalos, que sigue siendo diputado y tal y cual, por tanto aforado, y que además los jueces no le han privado de libertad, y del otro, que dimitió inmediatamente y está en la cárcel, ¿no? No sé. Los dos con el mismo cargo, porque han diferido tanto en la estrategia. Porque es por cuestiones diferentes. Y aquí la verdad es que, vamos a ver, Jesús Trillo ha abierto un melón maravilloso justo al final del programa, con lo cual, pero sí que vale la pena dejarlo ahí, ¿no? Es decir, me da la impresión, el principio de la defensa de Santos Cerdán fue completamente disparatado, con un separatista catalán de la CUP y no sé qué, una cosa, era una víctima del sistema, Santos Cerdán, por Dios. Bueno, este ha ido por otra vía, ¿no? Pero me da la impresión de que los dos lo que han visto es que les han puesto de parapeto al final. Bueno, pero Ábalos no ha renunciado al escaño, sigue aforado, y Santos Cerdán sí. Por lo tanto, Santos Cerdán se puso a tiro mucho más rápido que Ábalos. Sí, por eso te digo que la diferencia de estrategia de defensa me resulta un poco extraña, no sé. Y de luego Ábalos va por su cuenta y riesgo, es decir, parece, ¿no? Bueno, aquí ahora hay una pregunta que en realidad es para una serie de televisión o para una gran novela de misterio. Una road movie. Fue Telma y Luis, la banda del Peugeot. La banda del Peugeot. Que es ¿quién se pone en medio para que el tiro no le llegue a Pedro? Que me parece que eso es lo que van a jugar ahora, y sospecho que ya hay alguno diciendo, yo no. Pues mire, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Que mire cómo están cambiando rápidamente de versión los consejeros de Mazón respecto de lo que pasó la noche del 29 de octubre, para poderse imaginar qué rápidamente cambiarán de versión el resto de los tripulantes del Peugeot. Don Jesús Trillo, don Carlos Flores, doña Mónica López de Paz, gracias a los tres por estar aquí esta noche, y a ustedes, mil gracias por estar allí. Y nosotros mañana con Leire, más gato.